orden de allanamiento, se allanó, se encontró ese contrapiso, se rompió y ahí encontraron finalmente el cuerpo, que hasta la madrugada no se sabía exactamente si era o no. Luego, con los primeros trabajos, la operación de autopsia y demás, ya sí se pudo reconocer el cuerpo y se determinó que se trataba justamente de Nancy, desaparecida el viernes pasado. Hoy a la mañana hablamos pasado el mediodía, hablamos con Alan, este joven que fue la pareja de Nancy durante los últimos 3 meses. Si bien hacía bastante poco tiempo que estaban juntos, obviamente la relación iba tomando intensidad y Alan fue quien encabezó justamente esta búsqueda desesperada durante el pasado fin de semana y durante los días de esta semana. Claro, Alan absolutamente destruido, nos contó cuál era su sensación, cuáles eran los cabos que ya había atado y cuáles eran aquellos que todavía no tienen un hilo conductor. La verdad, por ejemplo, sí. ¿Qué decía Alan? Alan decía fundamentalmente, Maxi, que no sabía por qué motivo había ido Nancy a la casa de este hombre. Diego, buenas tardes. Mariano Yese soy, estoy en lugar de Maxi Montenegro hoy en el programa. La verdad que no podemos dejar de escuchar tu relato. Es realmente espeluznante este caso que ha impactado a la sociedad en las últimas horas por su desenlace, ¿no? Porque cuando hay una persona reportada como desaparecida en la República Argentina, cuando se activa el Estado, cuando se activan los procedimientos, uno siempre alberga la esperanza de encontrarla con vida, ¿no? Porque tenés la solidaridad de la gente, aquellos que ven la fotografía en televisión, aquellos que pueden dar un dato certero, ¿no? También está la huida voluntaria de mucha gente que a lo mejor por algún motivo que no viene al caso se va de su casa. Entonces es bueno también la difusión y demás. Pero cuando tenemos un final de esta naturaleza, cuando tenemos este final que es el peor de los pensados por el ser humano, realmente se replantea todo, ¿no? Se replantea si el Estado funcionó, se replantea también esto que vos recién relatabas, ¿no? El tema, lo vital del llamado de alguien que se quiere involucrarse en una situación de esta naturaleza, ¿no, Diego? Cuando alguien llama al 911 y dice, la veía en esta casa, ¿no? Sí, y fundamentalmente una casa que para muchos vecinos era símbolo de miedo, de temor, porque este hombre que ahora está detenido había tenido actitudes perversas también con muchas personas del barrio, sobre todo con mujeres, alquilándole habitaciones a mujeres que quizás estaban en estado de indefensión, de vulnerabilidad, que necesitaban un lugar donde vivir. También hacia algunos vecinos, propinándole algunas frases que a muchas atemorizaba y que ahora todo queda expuesto, que sale a la luz a partir de este hecho que terminó de la peor forma. Vos sabés, Diego, que se ha quedado un ratito en nuestro programa, en el programa de la UNA, Javier Díaz, un lujazo para nosotros que esté Javier, porque maneja data muy sensible, precisa. Javier, a ver, ¿este hombre tenía antecedentes de homicida? Claro, exactamente, tenía antecedentes de 2002, Mariano, cuando había sido detenido como consecuencia de un homicidio, otro homicidio y de una mujer inclusive. Ahora después vamos a hacer un repaso respecto de todos los datos respecto a este tema, ¿no? Esto es en 2002, aparentemente por exceso de legítima defensa, es lo que dice la carátula de la causa, y fue condenado a 3 años y 3 meses de prisión, ¿sí? En su momento. Es decir, a ver, lo que hay vinculado una prisión, a ver, fue condenado a una condena en suspenso. ¿Por qué delito? Por homicidio simple en exceso, con exceso de legítima defensa. Se había defendido. En principio sí es lo que dice la carátula. En Paraguay. Acá en Argentina. No, en La Matanza, exactamente en La Matanza. Él sí es de Paraguay, pero hace muchos años que está viviendo acá en Argentina. Esto es, hoy tiene 70 años, esto fue cuando tenía 51 años. Bueno, fíjense el antecedente, ¿no? Ahora, Diego, te pregunto allí, ¿cómo era la ponderación de este hombre en el barrio? Sí, vos sabés que este hombre era visto como una persona como de 2 facetas, de 2 caras, porque cuando tenía su relación habitual a nivel vecino, sobre todo con hombres, y hablaba de manera habitual, era
respetado, era uno más, no había nada especial. Pero cuando trataba o estaba con mujeres, ahí sí, muchos vecinos han señalado en él una persona de temer. Y tenían miedo, obviamente. Inclusive, como decía Javier recién, también empezaba alguna denuncia sobre él. Quizás no todas las denuncias que los vecinos ahora se animan a sacar a la luz. Así que ya ahora se lo ve a este hombre como un hombre que para muchas, sobre todo vecinas mujeres del barrio, era de temer. Bueno, a ver, 13:05. Estamos aguardando datos certeros de la necropsia, Javier. Sí, ¿no? en realidad el juez es el doctor Slupki, es el que tiene ya todos los elementos. Lo que tiene que evaluar ahora el juez es si con los elementos que ya tiene lo indaga o espera tener algo más. El fiscal es Munillo de la Casa, es el fiscal, los dos son de la ciudad de Buenos Aires. Y les adelanto algo, es probable que el juez y el fiscal lo indaguen y después remitan toda la causa a la provincia de Buenos Aires. Claro, por jurisdicción. ¿Por qué? Porque la denuncia que hubo acá en la ciudad de Buenos Aires es la averiguación de paradero. Claro. Que no es un delito, sino es una investigación. Claro. Como todo tiene que cerrarse judicialmente hablando, obviamente el ritual indica que va a tener que además también tomarle declaración indagatoria. Después remitirían toda la provincia de Buenos Aires a la justicia de Lomas de Zamora, que interviene también en un juzgado, desde ayer inclusive, y ellos serán también quienes nuevamente lo indagarán a propósito del delito cometido, ¿no? Javier, Diego, me esperan un minutito porque está Eduardo Camarota, que es perito forense, lo incorporamos también a esta charla. ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, el triste desenlace de una desaparición. ¿Cuál es la primera impresión que nos puede manifestar? Bueno, evidentemente estamos frente a un homicidio, claramente. Es muy lamentable. Tenemos que, desgraciadamente, reconocer que hay demasiados femicidios en la Argentina y que tal vez haya que ajustar algunas políticas respecto de esto, ¿no? Esta es mi opinión personal respecto al hecho. El hecho es lamentable, bueno, se ha resuelto a través de una comunicación en principio anónima, porque si no, tal vez el cuerpo no lo hubieran encontrado nunca o hubiera demorado mucho más la investigación. No es tan fácil encontrar un cuerpo que ya ha sido enterrado, ¿no? Como en este caso. Yo creo que es un brutal asesinato y bueno, la justicia va a tener que caer con todo digamos, el peso, ¿no? Sobre este hombre o los hombres. No sabemos si es el único que ha actuado. En mi experiencia, dudo que haya sido uno solo. Ahora, qué importante que alguien externo, a partir de la difusión mediática, se involucre en el caso, que haga un llamado anónimo, ¿no? Sí, aparentemente hay indicios que podría ser algún familiar directo del que en este momento se encuentra detenido, ¿no? ¿Por qué? A ver, lo tengo acá Javier Díaz. ¿Por qué, Javier, puede ser eso? Hay algunos datos que indican eso y además por la referencia y digamos, todos los elementos que contó durante la charla del 911, ¿no? Hay algunas cosas que nosotros tenemos que preservar también, pero contó algunos detalles que, bueno, infieren justamente esta cuestión, ¿no? Muy valiente esa mujer que llama al 911, muy angustiada en su momento inclusive también, y yo creo que hoy debe estar, por supuesto, angustiada, pero debe haber pensado que hizo lo correcto, ¿no? Llamar a la policía para decirle lo que pensaba, teniendo dato concreto de la última vez que se había visto a Nancy allí en Lomas. Que una persona haya recibido un golpe en la cabeza en este tipo de delito, ¿es una mano masculina o una mano femenina? No, yo creo que aquí hubo violencia, según las preliminares de la autopsia, hubo violencia sobre el cráneo. Hay digamos, el traumatismo craneano fue aparentemente la causa de la muerte. Más allá de que hay signos de que probablemente alguna asfixia por estrangulamiento, a lazo o a mano, eso se verá, lo tendrán que determinar con más precisión. Pero evidentemente aquí hubo
hay que buscar el elemento también contundente con el cual han producido el traumatismo de cráneo, y ese elemento contundente va a tener que ser investigado por la policía y por toda la división criminalística, ¿no? Si encuentran el elemento, que puede ser un martillo, puede ser cualquier cosa, ¿no? Cuando llega la comisión policial, ¿qué es lo primero que mira en una casa, ¿no?, cuando hay sospechas de que pueda haber ocurrido un crimen en el lugar? Me acuerdo de la Casa del Horror, ¿te acordás, Javier? De Mariela Martínez, ¿no?, allá en Avellaneda, sí, que también un vecino que participaba en la búsqueda resulta que la tenía enterrada. Era el asesino, ¿no? El asesino. Era el asesino. Digo, ¿qué es lo primero que busca la policía? ¿Con qué ojo mira el perito? Nosotros, en general, cuando uno entra al lugar del hecho, tiene que hacer una planimetría del lugar del hecho. Es lo primero que se hace. Es decir, para ser más concreto, cuando uno está en un lugar del lugar que pudo haber sido el lugar del hecho, debe ser muy precavido. Aquí, por lo que veo, lo que he visto y por lo que me enteré, pidieron una autorización judicial que se demoró mucho tiempo por una cuestión de jurisdicciones, y la policía no había entrado al lugar. Cuando entran, entró un equipo de bomberos porque ya había una denuncia anónima en la cual había un contrapiso, del cual debajo de ese contrapiso se encontraría el cadáver. Y así fue, lamentablemente, así fue. Entonces, se debe preservar un montón de cosas, es decir, hay todo un protocolo para preservar el lugar del hecho, ¿no? Claro. Desde no empezar a pisotear todo, como ha ocurrido en algunos otros que ya ustedes conocen muy bien, en algunos otros hechos trascendentes, que se pisotea, se toca. Es decir, hay que ser muy precavido, porque después todos esos elementos los abogados defensores van a tomarlo en defensa del imputado. Totalmente. ¿Qué ventana de tiempo, Javier, hubo entre la desaparición y el hallazgo? Teniendo en cuenta que se supone la terminó matando cuando apenas llegó allí a Budge, ¿no? Lo que me dicen a mí es que poco después de las 7 de la tarde calculan que ha sido el desenlace fatal, ¿no? ¿De qué día? ¿Hace 6 días? Del viernes, claro. Del viernes pasado. Son 6 días más o menos aproximadamente, porque el cuerpo se encontró ayer alrededor de las 10:30, 11 de la noche. Ajá. Es decir, que tuvo tiempo de matarla, de intentar ocultar su cuerpo, establecer ese piso, ese contrapiso. Exacto. Preparar toda la escena para ocultar el cadáver. Claro. Recuerden que además fue hallado el cuerpo. Después vamos a hacer un repaso, tenemos algunas placas, inclusive también, pero el cuerpo fue hallado dentro de una bolsa de consorcio gigante, de las grandes, y además revestido con cal de la parte interna. Esto lo hizo juntamente ¿para qué? Para que el cuerpo, primero, se desintegre más fácil. Segundo, y esto es una relación directa, y el perito obviamente criminalístico lo debe saber, para que no emita olor. Claro. ¿Se entiende? Claro. La cal ayuda a eso, contribuye a eso. Sí, exactamente. Bueno, Camarota, quédese allí en línea. Estamos con Javier Díaz. Bien. Camarota, está también Diego de Nicolás en uno de los móviles. Vamos al otro móvil con el despliegue de A24 en esta tarde por este crimen, este nuevo femicidio que realmente nos impacta a todos. Está Leo Godoy en la morgue judicial. Hola, Leo. Leo, ahí estamos con otro de los móviles de A24 trabajando en este lugar donde van a salir los resultados. Ya Javier te adelantó algunos datos preliminares. Ya los peritos forenses de la morgue judicial de la Nación, que está acá en la ciudad de Buenos Aires, ya le adelantaron al juez Lutki justamente lo que para ellos fue el causal de muerte. El causal de muerte es el traumatismo de cráneo. Le rompieron el cráneo con un elemento rombo. La autopsia te va a decir si hubo crímenes causados acá, si hay crimen causa, es decir, si la mató para ocultar otro delito que puede ser, suponete, el presunto abuso sexual. Por ejemplo. Es probable, ¿eh? Todo eso se va a saber a posteriori de la autopsia, lo que analiza inclusive también el juez. Reitero, es probable que no sea el juez Lutki, el de la ciudad de Buenos Aires, sino que sea el juez de Lomas de Zamora a posteriori cuando le derive la causa. Pero lo cierto es que se encamina directo a una perpetua, eso no es indubitable, ¿eh? Y acá ya tenemos un homicidio agravado. Tenemos agravado por violencia de género, claro, por género. No, ya lo tenemos. Por eso. Ya es un delito que tiene prisión perpetua en la República Argentina. Totalmente. ¿No? Además, un hombre que tenía confianza con su víctima. Claro. ¿Sí? Eso también es un agravante, se tiene en cuenta. El matar, el obrar sobre seguro, el matar, obrar sobre seguro. Exactamente. Claro. Tal cual.
Bueno, ahí estamos, con el caso del día. Ustedes lo tienen aquí bien desarrollado en A24 desde todos los costados. Estamos charlando con Javier, que tiene información de primera mano. Estamos trabajando con los móviles en vivo y está Eduardo Camarota, que es perito forense y nos está ayudando naturalmente. Eduardo, recién sí. Javier decía, de la autopsia puede surgir si hubo muerte para encubrir otro delito. ¿Cómo se trabaja en una necropsia, sin entrar en detalles escabrosos, pero digo, ¿qué puede clarificar la necropsia en este caso? Pues mira, Mariano, lo fundamental es determinar la causa de muerte, que ya está determinada. O sea, murió por un traumatismo craneoencefálico que hay que determinar a ver cuál fue el elemento contundente. Seguramente, yo te explico más o menos el protocolo. Cuando ingresa el cadáver a la mesa de autopsia, lo primero que se hace es radiografiar el cadáver. Se hacen radiografías a todo el cadáver, desde la cabeza hasta los pies. Después, más allá de las fotos y las filmaciones que se realiza, se hace un examen externo del cadáver y allí seguramente habrán encontrado tal vez alguna lesión, digo yo, no lo sé con exactitud, alguna lesión en cuello que pudo haber sido el elemento de la asfixia mecánica, que pudo haber sido una estrangulación a lazo o una estrangulación a mano. Claro. Ahora, si eso fue lo que habría que determinar, si ese signo de asfixia fue el que concluyó con la muerte o no. Aparentemente no fue la asfixia el motivo de la muerte, sino que el motivo de la muerte haya sido el golpe. Claro, desde luego. El golpe, ¿por qué? Porque produce un hematoma subdural, un hematoma intraparenquimatoso, depende del lugar de donde sea, pero generalmente si el golpe es muy fuerte, produce hematoma intraparenquimatoso y hematoma subdural, y esa hemorragia subdural y parenquimatosa llega a producir un aumento de la, digamos, densidad, si aumenta la masa encefálica por edema, produce justamente un enclavamiento a nivel vulvar por el foramen y allí se produce la muerte. Entonces, el otro tema es, una vez que se hace el examen externo del cadáver, se realiza la operación de autopsia, que es el examen interno del cadáver, y allí se observa justamente el cuello, si hay marcas en el cuello, se hace un examen muy pormenorizado del cuello, de la zona externa e interna del cuello, y después se realiza lo que todos conocemos como el pool de vísceras. En el pool de vísceras, allí es donde después todo eso va a anatomía patológica, histología, y se va a observar en los tejidos. Ahora, estamos acá este no es un cadáver fresco. No es un cadáver fresco, significa, no es un cadáver que ha fallecido hace pocas horas. Claro, es un cadáver que ya lleva 5 días y está putrefacto. No, pero además otra cosa, Camarota, perdón, Javier Díaz nos saluda. El cuerpo no solamente soportó la cantidad de días, soportó también la cal, que lo envolvía prácticamente dentro de la misma bolsa, y además el peso del cemento que le habían colocado encima. Sí, no sé si él hizo, yo creo que tiene que haber hecho una pequeña fosa, no quedan claras las Sí, estaba a 20 centímetros más o menos de profundidad. Bueno, entonces hicieron una pequeña fosa, colocaron el cadáver allí, le colocaron cal. La cal se usa mucho en el campo con los animales, cuando muere un caballo, un animal grande que se le coloca cal, como para evitar muchas moscas y la reducción rápida del cadáver en los animales. Aquí intentó este hombre o estas personas, no sé si fue uno solo, realmente eso queda en manos de la justicia investigarlo, pero lo cierto es que la cal interviene en un aumento de la reducción, fundamentalmente, del cadáver, no sobre la putrefacción. Son dos cosas distintas. Eduardo, la reducción, la putrefacción. Eduardo, sí. Le pido, me está llamando el móvil desde la morgue, ¿sí? Le pido un minutito. Está Leo Godoy trabajando. Leo. Sí, ¿qué tal, Mariano? Buenas tardes. Bueno, aquí se sigue llevando adelante esta operación de autopsia, ¿sí? Que comenzó muy temprano. Sí, recordemos que alrededor de las 3 de la madrugada arribó el cuerpo de Nancy aquí a este lugar, a esta sede de la morgue judicial de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y allí comenzó con todo lo que tiene que ver con los informes preliminares que, como ustedes relataban y como Javi también fue contando durante la mañana, ¿sí? Lo que sucedió allí fue que se hicieron todos los análisis preliminares y bueno, se pudo obtener un informe que tiene que ver con la causa de muerte, que es un traumatismo de cráneo, pero también signos de asfixia, y también aparecieron algunos golpes en otras partes del cuerpo, lo que da seña de que fue un ataque
muy violento el que recibió Nancy. Después, queda por avanzar en todo lo que tiene que ver con el tema del abuso sexual, que en principio no habría signos, pero van a profundizar todos los análisis para tratar de establecer finalmente si hubo un ataque sexual o no, y si pudo haber sido ese tal vez uno de los móviles. En principio, el haber encontrado el cuerpo desnudo pareció ser un indicio. Bueno, ahora aquí en lo que fue la autopsia preliminar parecería que no, pero por eso van a profundizar haciendo hisopados y también analizando pormenorizadamente el cuerpo de Nancy, buscando particularmente si hubo, esto como contábamos, algún tipo de situación de este tipo. Y después lo que queda, que es la parte formal, que tiene que ver con establecer la identidad, pero de modo formal. Esto es a través del ADN, que bueno, aquí van a llegar familiares para poder extraerse si sangre. Creo que va a ser el papá el que va a llegar hasta este lugar, y ya se extrajo la muestra del cuerpo de Nancy para luego cotejarlo y allí finalmente establecer formalmente esta identidad de este cadáver que se encontró en esta casa, pero que ya todos los indicios dan cuenta de que se trata de Nancy. A ver, quiero hacer pie en esa casa, en ese video, esa cámara que ingresa. Javier, ayúdame un poco a describir, ¿no? Allí lo vemos, esta casa que tiene varios ambientes, donde la policía ingresó y encontró este macabro... Ayer por la noche. Esta imagen es tomada, a ver, están del lado de afuera de lo que es esta vivienda, esta habitación. Por una de las ventanas ponen la cámara de teléfono celular grabando para ver qué hay. Graban, lo observan y se dan cuenta, porque querían ver a ver si había alguna persona, si había algo desordenado, si pasaba algo inclusive también. Y ahí observan justamente esto. A la derecha, un ventilador. A la izquierda, marcado lo que estamos viendo ahora, es justamente ese entrepiso, hecho de reciente data, es decir, que había realizado hacía poco. Un entrepiso de cemento, una capa de cemento, sí, una sí, carpeta. Un entrepiso, sí, exacto, una carpeta. Una carpeta de cemento. Inclusive también. Entonces eso le llamó la atención. Algo hecho recientemente y muchas veces se ha ocurrido en distintos delitos criminales, por supuesto, que ocultan los cadáveres en un piso falso o en un piso nuevo, ¿sí? No enterrado en el fondo en un jardín, como suele ocurrir también. Entonces eso le llamó la atención. Le pidieron a la jueza de garantías que necesitaban entrar porque sospechaban de que podía haber un cadáver allí. La jueza de garantías, la doctora Nini, no les otorgó, sino hasta la noche. Estamos hablando de alrededor de las 3 de la tarde, de esta imagen que estamos viendo, de ayer. Y obviamente la desesperación era por querer entrar al lugar para constatar esto. Este hombre estaba junto con la policía porque se quedó en el lugar. No solamente se quedó en el lugar, sino que les flanqueó el paso al lugar. Es decir, no se mostró renuente ni agresivo, nada por el estilo. Al contrario, se mostró como tranquilo y seguro, confiado en que no iban a encontrar nunca el cadáver. Qué bárbaro. Le voy a pedir a nuestra productora ejecutiva a ver si puede buscar la llamada al 911, que creo que la tenemos. Porque a esta casa de Budge, Javier, se llega porque una persona de manera anónima, que se sospecha puede haber sido alguien que conocía el entorno de este hombre de 70 años, que a lo mejor, lo decimos entre comillas, habitaba esta casa también. O que había ido en alguna oportunidad. Había ido. Esa llamada fue clave para alertar a los investigadores. ¿La compartimos, querés? Vale. ¿De dónde es emergencia? Buenas tardes, yo quiero aportar una información anónima. Sí, ¿de qué hecho, señora? ¿Qué sucede? De Nancy Videla. Sí. Bueno, esa chica iba siempre a tomar mate con una persona ahí en Bucarest, al 20. Esto es ingeniero Budge. Ingeniero, sí. Nada, y eso quería aportar. Está bien, ¿y esta persona con la que ella iba a tomar mate, quién es? ¿La conoce usted? Bueno, sí, yo le voy a contar, no quiero que dé mis datos. No, quédese tranquila. Yo a Nancy la conocí en su casa. ¿Sí? Sí.
Bueno, yo cada vez que iba, porque él iba a cobrar la jubilación y esta persona venía a buscar plata. No sé qué relación tendrán ellos, para mí me pareció que tenían algo sentimental. ¿Ellos se ven hace cuánto tiempo? O mejor ellos se Hace veían. un par de meses ya. ¿Sabes cuándo fue la última vez que ellos se vieron? No sé cuándo fue la última vez que pero ella venía seguido ahí. Era una chica muy amable, nos poníamos a tomar mate, nos reíamos. Pero él nunca te llegó a decir de que yo estaba en una relación, no. No, él me dijo que era la amiga de él, que le iba a pedir plata, que no alcanzaba a la chica para el alquiler. A mi parecer parecía que tenían algo sentimental. Como es una chica tan joven y él es una persona tan grande. Ah, sí, pero claro, pero así todo, él nunca te lo llegó a confirmar. Esto es una sospecha que vos tenés. Exactamente. ¿Algún otro dato, algo que hayas escuchado? No. Solo eso yo, ya te digo, como yo la crucé ahí y como apareció en la tele las señales que del celular que está ahí cerca, y bueno, que vayan a investigar nomás, ¿no? No hay que hacer hincapié en todo lo que pasó para atrás. Ahora es donde se tiene que concentrar la justicia en esclarecer el caso, circunscribir al asesino y condenarlo a futuro. Todo lo que pasó para atrás, ni a ustedes, ni a nosotros, ni a la justicia por ahí para la heurística de la investigación le puede interesar. Nosotros de la comunicación no nos interesa. Nosotros teníamos una mujer desaparecida que fue asesinada en esta casa y fue enterrada debajo de una losa. Esto lo aclaro porque en esa comunicación se desprende detalles que no está en el ánimo nuestro difundir, ¿sí? Que tampoco sabemos si son ciertos. Vamos a aclarar esto, sí, porque acá tenemos otra mujer muerta en una Argentina que tiene un mal endémico con la violencia de género. Lo voy a introducir nuevamente a Camarota ya para despedirlo. Eduardo, para usted, por la escena, por la consecuencia del caso, por el desenlace del caso, ¿está la posibilidad de que haya actuado con un cómplice? Mira, Mariano, vos sos abogado. Y vos sabés muy bien que en ese conocés perfectamente el aspecto criminal. Es llamativamente raro, diría yo, que haya actuado solo, porque este hombre no solamente cavó una fosa, compró materiales de construcción para realizar este supuesto, porque ahí como se ve, es muy buena la foto que tienen allí, realmente, se ve como un escalón, ¿no es cierto? Claro. Es como es más que una carpeta, es como si fuera una carpeta. Pero viste, la carpeta es plana, ¿no? Ahí aparentemente habría una especie de como de escalón, lo que se puede observar. Fíjate que el ventilador está para secar ese cemento que había colocado este hombre, que seguramente tendría conocimientos de construcción, por supuesto, si no, no lo hubiera hecho. Ahora, realmente solo hacer todo esto es una posibilidad, por supuesto estamos en el terreno hipotético, Mariano, no podemos afirmar ni negar, pero realmente a mí me parece que claro, debe haber habido el concurso de alguna otra persona, tal vez. Pero bueno, eso queda en manos de la justicia, como recién hablaste perfectamente bien. Eduardo, gracias por este contacto, por participar de esta charla. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y a sus órdenes. Muchas gracias. 1:00 28 PM, vamos a continuar con el tema desde aquí hasta que termine el programa de Maxi Montenegro. Saludo al resto del equipo que ya está aquí con nosotros. Hola, Candelaria de la Sota, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Bienvenida. Claudio Slotnick. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Todo en bien? orden? Mucha economía tenemos hoy. Sí, claro. Sí, mucha política también, Candelaria. Mucho, tenemos y si además... digo mucha política, miren quién vino. Miren, Julio Bárbaro, ¿cómo está? Bien, muy bien. ¿Qué tal, Julio? Bien, bien. Bueno, los invito a todos a compartir las tapas de este día. Ya hablamos del tema Nancy, ¿no? Fue el tema número 1, el tema que nos impacta, que nos conmueve. Pero hay otros temas de los que ustedes tienen que informarse aquí a través de A24. Uno de ellos es el acuerdo con el fondo. Hoy me contaba una fuente calificadísima del Ministerio de Economía que se va a arreglar con el fondo. A lo mejor esto es una verdad que se maneja. Pero bueno, me lo reconfirmaron y ahí tenés, Alberto Fernández le pidió al FMI que evalúe el préstamo de Macri, los 44.000 millones de dólares. Salieron todos a decir que hay que garantizar el crecimiento, ¿no? Vieron que salen a coro todos, a decirlo. Es uno de los temas del día. Ahora lo desarrollamos, Candelaria. La otra etapa del día, que también tenemos acá, atención, porque
nos preguntamos, ¿qué piensa Cristina? El gobierno, ahí lo tienen ustedes, el gobierno se encolumna a empresarios y a la CGT detrás de la estrategia con el Fondo Monetario. ¿Está de acuerdo la vicepresidenta Fernández de Kirchner con esta historia? Candelaria, ¿tenés data sobre esto? Tenemos data. ¿Sí? Señor. ¿Tenemos mucho? ¿Vos, Claudio, también? Sí, claro, data? por supuesto. Bueno, en instantes lo ampliamos. Ahí está otra de las tapas del día. La otra tapa es la de diciembre. Hemos ingresado en el mes de diciembre. Un mes complicado. Se viene un diciembre caliente, más aún cuando se cumplen 20 años de los que fueron las jornadas trágicas del 19 y 20 de diciembre. Los movimientos sociales. ¿Cómo un gobierno peronista no puede manejar a los movimientos sociales? Y hoy tengo acá a un hombre que viene de los movimientos sociales y que está dentro del gobierno, que es Daniel Menéndez. ¿Cómo te va, Daniel? Bienvenido. ¿Cómo estás, Gracias Mariano? por acompañarnos. Un gusto. Y está también el economista Miguel Moyano. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué tal? Para debatir esto, ¿hay una salida al tema de los movimientos sociales? Lo charlamos en un ratito. Se viene un diciembre muy, pero muy caliente. Bueno, 1:30 de la tarde. ¿Por dónde querés que arranque, Ale? ¿Por dónde vamos? Vamos con... Bueno, a ver, Julio. ¿Está complicado el gobierno sobre fin de año con el diciembre, con el Fondo Monetario? ¿Cómo lo ves, vos como peronista? Está complicada la sociedad. Ayer hay una nota en Infobae de Ricardo Auer que explica claramente que los países divididos siempre se hundieron y solo pudieron salir cuando encontraron una posibilidad de unidad. O sea, y marca China. China dividida por el opio, por Inglaterra, hasta el 45 no logra la unidad. Es un caos. Marca India. Digo, nosotros como sociedad, más allá de quien tenga razón un poco o no, como fracturada no tenemos salida, nos seguimos hundiendo. 45 años de decadencia, 45 años de fractura, nos quedan 2 años. Gobierno y oposición, o tienen un acercamiento o no hay salida. Vamos a escuchar a Alberto Fernández, sí, que habló en la asamblea de la UIA, a ver qué dijo concretamente sobre el préstamo de Macri. Estamos progresando en construir entendimientos con el Fondo Monetario Internacional para que sobre esa base podamos llegar a un acuerdo. La semana próxima, sin ir más lejos, habrá una visita de los equipos técnicos del Ministerio de Economía y del Banco Central a Washington para seguir fortaleciendo esos progresos que el ministro Guzmán va a seguir supervisando desde Buenos Aires. Pero debemos hacer todo lo posible para evitar que vuelva a pasar algo como lo que pasó con el programa que firmó el gobierno anterior y que tanto daño le hizo a la Argentina. Por eso le pedimos al Fondo Monetario Internacional que antes que cerremos un nuevo acuerdo, haga su evaluación de lo que fue el fallido programa Stand-by por el que se desembolsaron 44.000 millones de dólares que se mal utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar salida de capitales. Necesitamos que el Fondo Monetario haga esa evaluación. Eso nos va a ayudar a terminar de entendernos. Es un paso necesario en este camino. Bueno, están evaluando en estas horas, ¿no? Sí, sabés que el gobierno le pidió, es la tercera cosa que le piden al Fondo Monetario, les pidió primero una baja de la tasa de interés, estos sobrecargos que le cobran sus préstamos el Fondo Monetario al gobierno, algo que parecía que iba a andar, digamos, a marchar. Finalmente el fondo dijo que no le va por ahora a rebajar ese sobrecargo. También el gobierno argentino le pidió al FMI que extienda los plazos, en vez de dar 10 años de plazo, de 20 años. El FMI ya dijo que no hay manera de revisar eso. Y esta es la tercera cosa que el gobierno, a través de Alberto Fernández, le pide al fondo, es que revisen cómo fue y hagan público el crédito que dieron en el 2018 al gobierno de Macri. Bueno, acá sí le dieron la derecha, porque el Fondo Monetario hace un ratito nada más oficializó que efectivamente el próximo 20 de diciembre va a dar a conocer un informe analizando cómo fue ese crédito. Vos sabés que hay toda una polémica y el gobierno lo explicita, lo pone sobre la mesa, porque el FMI le prestó a la Argentina muy por encima de la cuota que le correspondería a la Argentina. Ajá. Entonces, por eso le cobra además un sobrecargo, porque le dice, yo te presté tanto, sos mi principal deudor, bueno, te cobro una sobretasa por el riesgo que hay. La bueno, nueva ese titular del fondo análisis... se llama Guita. ¿Cómo? ¿Guita se llama? Sí. Era economista se llama Guita. Sí, Guita, sí, ¿no? sí.
Es una economista reconocida. Bueno. Muy joven y es la segunda ahora de Cristalina Georgieva. Claro, claro. Ajá. Era la economista jefe y ahora la ascendieron. Daniel, ¿por qué hay movimientos sociales que van en contra del fondo en la calle? Porque hay memoria en nuestra gente. Me parece que quizá una de las herencias más claras que dejó los 4 años de macrismo, más allá del daño social que causó, es la espada de Damocles de la supervisación del FMI en los próximos años a las políticas económicas de los gobiernos, ¿no? Los futuros gobiernos en la Argentina tenemos un horizonte que la deuda que firmó el macrismo de manera irresponsable, la coparticipación en la responsabilidad del FMI violando la Carta Orgánica, generando un acuerdo que cualquier economista serio te plantea que es impagable. No se ha comprometido el gobierno y se ha comprometido los funcionarios del FMI en firmar un acuerdo que no lo puede pagar la Argentina en los próximos 50 años. No, pero ustedes no lo pueden manejar a estos grupos piqueteros. Es decir, ustedes son un gobierno peronista, vos venís de un grupo social, ¿no? Porque te hemos entrevistado 1 millón de veces como integrante de Barrios de Pie. No pueden manejar a los grupos, cortan todos los días la calle. ¿Cómo es la historia? Me parece que primero es la realidad social. Nosotros tenemos una realidad social compleja sobre las dificultades que heredamos al inicio del gobierno en el 19, sobrevino una pandemia que complicó todo. Está en discusión los términos del acuerdo con el FMI, que sin duda tiene que tener por lo menos 4 años donde no haya erogaciones para pago de deuda, porque si no la Argentina no resiste, nos evaporamos como país. No hay forma de exigirle a nuestra gente que el crecimiento, lo que producimos, se evapore en un pago de la deuda que es ilegal, que tiene corresponsabilidades delictivas del gobierno de Mauricio Macri y las autoridades del Fondo Monetario, y que obviamente no puede estar, y esto es una definición política, las dificultades que hoy tiene nuestro país por debajo de los compromisos irregulares que se tomaron con el organismo internacional. Le quiero preguntar a Miguel, ¿se puede crecer pagándole al fondo? Por supuesto que sí, pero haciendo cosas totalmente distintas de las que está haciendo la Argentina hoy. Sí, no está de acuerdo con lo que dice él. No estoy de acuerdo prácticamente en nada de lo que dice. No. Ajá. El señor es un profesional de la extorsión, como son los piqueteros. El primer piquete sucede en Argentina, en Cutralcó, en el año 1996, y hace 25 años que estos señores son los dueños de las calles. Y son muy buenos haciéndolo. Por eso es que consiguen, por ejemplo, ahora un bono de 12.000 millones de pesos cuando los jubilados no le dan nada. Porque ellos tienen una fuerza de choque, que habrá que ver si la contienen o no. Pero para ponerte algún dato, en el 2017 el gobierno de Macri tuvo 14 piquetes por día. Y nosotros, y también el cuarto poder, ¿no es cierto?, lo que es la prensa, vamos a decir, simplemente alimentan y alimentamos la existencia del incumplimiento de la ley a cara descubierta todos los días cuando cortan la calle y no hay nadie en el gobierno, sea Macri, sea Larreta, sea el actual presidente o quien sea, que haga cumplir algo tan elemental de la Constitución como la circulación, la libre circulación. Ni hablar de los perjuicios que han causado a gente que tenía que llegar al hospital, una persona que tenía a la novia que estaba embarazada y terminó quedando discapacitado. Y no son casos aislados, porque justamente el actuar de ellos funciona bien y consiguen sus réditos porque extorsionan. Ahora, imagino que ellos probablemente no es lo que querrían estar haciendo. Les gustaría poder tener un trabajo y les gustaría poder trabajar, tener una perspectiva de crecimiento, pero no solo no la tienen, pero no la tienen ¿por qué? No la tienen porque este gobierno puntualmente no ha hecho absolutamente nada, ninguna medida ha sido tendiente al crecimiento. Pero ellos son de movimientos sociales y están adentro. Digo, recién dijo que los movimientos sociales son extorsivos, ¿no? ¿Te quepa el sayo o no te...? Una tontería y son planteos que a diario personajes como él plantean, que en realidad lo que no se ve son las contradicciones que hay en nuestra sociedad, los reclamos, las discusiones. Cuando uno encuentra un país con los niveles de pobreza que dejó el gobierno de Macri, con las dificultades... Pero ustedes se reunían con Stanley en el gobierno de Macri y llegaban a arreglo con Stanley. Pero la UIA... Y se aumentaron los... A ver, vamos a porque siempre se echa la culpa para atrás, Daniel, vamos a hablar. Se aumentaron los planes sociales, pero nada ayuda, nada conforma. Digo, me parece que es el momento de sentarse y decir, ¿cómo transformamos esto en trabajo? Pero el problema es que justamente es pensar que el plan social es una demanda de los movimientos sociales. El plan social es una respuesta que dan gobiernos que fracasan para atender sus fracasos. Y la verdad que
eso hay que ponerlo sobre la mesa porque yo nunca pedí un plan social y los movimientos populares nunca han pedido planes sociales. Lo que se ha pedido es fracaso. Se ha pedido es trabajo, pero el fracaso de quienes gobiernan, el no poder generar empleo, no poder generar laburo, el no poder generar condiciones dignas nos lleva a esta situación. El desafío y la convocatoria de Alberto Fernández es reconstruir la política social en la Argentina. Pero hasta ahora obviamente están todos en la calle. ha habido pandemia, ha habido 2 años donde... ¿Para qué termino? Ha habido 2 años donde el impacto de la pandemia generó que se amplíe la base de asistencia para sostener el cuadro social difícil y en función de eso, a partir de la recuperación, este año va a tener 10 puntos de crecimiento. Y esos 10 puntos de crecimiento, el desafío que tenemos es que impacte en generación de empleo. Cuando uno ve que esos 10 puntos generan una cantidad de empleo que todavía no está ni cerca de resolver con salarios que quedaron por el piso. Entonces el desafío por delante es el crecimiento que se avisora a partir de un acuerdo y de postergar los pagos con el FMI, nos tienen que llevar a que ese crecimiento que hoy se ve en la actividad industrial pueda generar mejores salarios. Los salarios están por el piso y fueron otro de los éxitos de los 4 años del macrismo, llevar el poder adquisitivo del salario, que está entre los primeros en Latinoamérica, por el piso, con la idea del costo laboral, endeudarnos y dejarnos este problema. Entonces, resolviendo una postergación en el acuerdo con el FMI hacia adelante de los pagos y entendiendo un crecimiento que permita mejorar los niveles de salario, nos va a permitir transformar las políticas sociales para desarrollar la economía popular, desarrollar los empleos que hoy están por fuera del mercado formal para poder generar trabajo, Mirá, que es el desafío. yo voy a coincidir en algo que dijo Daniel, que es muy claro. ¿Van a coincidir? Por supuesto. Esto es noticia, es un título. No. Es un título. Esto no es para... Bogiano pará. Escuchame una cosa, te quiero decir algo. Yo no vengo acá a pelearme con el que está enfrente y que si él dice blanco yo voy a decir negro. Yo lo escucho. Te voy a decir extorsionista porque lo creo, honestamente. A todo el movimiento. Ahora, es cierto cuando él dice que cuando crecen los planes es un fracaso de los gobiernos. Lo que me parece es que él no está en lo cierto en cuál es el mecanismo para que haya más trabajo. Pero probablemente no sea el trabajo de él. Como tampoco creo que sea el trabajo de él señalar si pagarle al Fondo Monetario no va a generar trabajo o cómo tiene que hacerse. Yo creo que hay una contención social que es necesaria, pero él no tiene que estar en la cocina de la política económica para generar el crecimiento. Claro. Y tampoco me parece pero que... ¿cómo se va a poder opinar? Poder opinar, sí. Social, bueno, hay una mirada del país, poder opinar es una cosa. En función de cómo llevar adelante opinar es una cosa. Ahora, me parece que es distinto decir, esto es lo que tiene que hacerse. Que cuando hay una concentración del saber, del supuesto saber que hacen determinados economistas, planteando un saber que fracasó en los 90, que nos generó este endeudamiento, que fundió al país... Ahora, y que hay como si vieran los economistas, determinado nivel de economistas tienen saberes a los que uno no puede acceder. Y decía Jaureche, que la economía es sencilla. Cuando te la hacen complicada es porque te quieren complicar la vida. Atentamente, déjame hablar. Pero ¿Sabe lo que pasa? Cuando vos empezás a hacer revisionismo histórico y hablas de los 90, hablas de tantas cosas distintas que te podría criticar cada una de ellas. Cada una que vos planteás la idea, yo sé. Vos tenés que dejar hablar. Si esto es un debate, tenés que dejar hablar. Tenés que mantenerte callado. Y vos mantener urbanidad. Tenés que mantenerse. Digamos, hablar y escuchemos. Hay cosas de las cuales evidentemente tenés que aprender porque no sabés. Un cuadernito, una viroma, me pongo, tomo nota. Por lo pronto tenés que aprender. Estaría bueno que aprendas los mínimos modales porque estábamos conversando y me estás hablando encima. Yo no te falté el respeto, vos me dijiste extorsionador. Vos me dijiste que yo no sé nada y vos sabés, yo te estoy tratando con la mayor... Escuchame una cosa, yo lo que te estoy diciendo, lo más simple de la urbanidad es cuando uno se mantiene en silencio. Y que son que me quiere que me calle. Dame un cuadernito. Bueno, pero escuchame una cosa. Pero escuchame una cosa, que eso es gracioso. Cada uno tiene un tiempo para hablar. Si querés hablar eso es mío. Julio Bárbaro, cuando ves esas columnas detrás de acá de Miguel y de Daniel, fíjate la cantidad de gente, decís, ¿el peronismo fracasó? La política argentina sustituyó industria hasta el 76. Nadie cortaba la calle. Se destruyó la industria, se creó deuda y desocupación. Repensemos lo que hicimos, punto. Julio, la industria no es lo que mueve el mundo, si queremos verlo. Acá lo movía. Pero hace 50 años. Pero hace 50 años. Lo que crece en el mundo son los servicios. Pero vos no tenés que pensar que la economía tiene que crecer en base a fábricas, tuercas y máquinas. Destruyeron la industria, crearon la miseria y ahora dicen que el mundo piensa otra cosa. Pero fíjate una cosa. Acá la destruiste, pero hermano. Julio, lo que más crece en todo el mundo y mismo en la Argentina,
Por eso Mercado Libre vale muchísimo más que YPF y tantas otras compañías. Porque no existen malos fierros. Acá la destruiste. Pero no... Fabricábamos aviones, importamos repasadores, escuchá lo que yo te estoy diciendo. Escuchá lo que te estoy diciendo. Hoy el crecimiento no está asociado con la industria en ningún lugar del mundo. Justamente vos lo que podrías hacer en la Argentina, si querés hacer crecimientos, todo lo que está orientado con los servicios, que hay muchísima calidad de talento para hacer crecer, y no las fábricas y los cisternos, que eso es algo de hace 50 años. Europa protege al agro, cada uno protege lo que necesita proteger, cosas distintas, hermano. no tiene nada que ver con lo que vos tenés en la idea de que el crecimiento depende de la industria. No, de lo eso es vos algo de hace protegés 50 lo que años. necesitas proteger. No digo que no sea necesario, no pero existe la alegría de la no libertad. va por ahí. El camino no va por ahí. No existe la idea de la libertad. ¿Qué De quiere la decir libertad eso? de comercio que plantean ustedes, ninguno. No es China, no es Estados Unidos, no es Rusia, no es Europa. Nadie abre todo para que pase cualquier cosa. Vos me estás Esta escuchando a mí decir algo destrucción así. La hizo Martínez de Oz y los que ¿Vos me siguieron. estás a mí escuchando celebrar lo que pasó entonces? No, bueno, ya sé que entonces, para que eso pase, fíjate, ¿te acordás el intercambio, el acuerdo eventual de libre comercio con la Unión Europea que se hablaba en el gobierno de Macri? No podía ser nunca. Pero eso nunca puede ser de un día para el otro, eso tiene que ser una transición donde, entre otras cosas, le saque las regulaciones, los impuestos y un montón de trabas a las industrias locales para que puedan competir con las de afuera. Que lo que hizo Martínez de Oz fue subir la persiana un día para el otro y acá quedaban todas las trabas. Obviamente, lo fundieron a todo porque porque tenían todos los costos de Argentina compitiendo con países que no tenían ningún costo. Pensando lo que le quiere preguntar a Daniel, cuando el presidente anunció hace poco más de un mes, esta idea, esta voluntad del gobierno de convertir los planes sociales en empleo. ¿Qué conversaciones tuvieron ustedes, los movimientos sociales, con el gobierno? Y si se sentaron a la mesa con empresarios, con la CGT y demás, para saber cómo piensa el gobierno y escuchar y dar su opinión de cómo va a convertir los planes sociales en empleo. Porque hasta ahora quedó como en una expresión de deseo. Hoy a las 5 de la tarde justamente va a haber una reunión de sectores del UTEP con el presidente, donde vamos a seguir la agenda de la reconversión de la política social. Ha habido dos hechos. Un hecho es una firma, un convenio entre los trabajadores del agro en Concordia con empleadores y con el sector rural. Ha habido una firma de un convenio también con la UOCRA para avanzar en ese sentido. En la Argentina, digamos, nosotros necesitamos dos cosas. Por un lado, resolver el problema del FMI, que se crezca, que ese crecimiento genere empleo y que en paralelo, porque en los 90 había un proceso de reformulación del mercado de trabajo en la Argentina y el crecimiento del sector formal no genera un impulso para generar trabajo en el conjunto de la sociedad. La respuesta hasta ahora ha sido planes sociales. Nosotros lo que decimos, los planes sociales fracasaron, eso no va más. El esfuerzo que vamos a hacer para crecer no va a generar el trabajo para 5 o 6 millones de argentinos y ahí hay que trabajar en políticas que impliquen, nosotros decimos 5 sectores, que señaló Daniel Arroyo siempre que lo ha planteado en su gestión, hoy lo toma Juan Zabaleta, que tiene que ver la industria del cuidado, la economía del cuidado, el trabajo en pequeñas obras públicas en los barrios, el trabajo en la industria textil y el trabajo en la producción de alimentos, que son empleos que la economía formal no desarrolla y el Estado tiene que impulsar a través de cooperativas, de generar esquemas de comercialización. Y luego, lo que está en discusión en el Congreso, la ley de envases, que es un impulso a la política que tiene que ver con el cuidado del ambiente y la recuperación de residuos que permitan generar un montón de puestos de laburo y que eso no implica solamente que el Estado mire al costado, hay niveles de exclusión importantes en la Argentina, otorgo un subsidio y me desentiendo. Nosotros tenemos que fortalecer la política social desde generar laburo. Ahí donde el crecimiento en la Argentina y el crecimiento económico que se da a partir del proceso que estamos viviendo ya y que vamos a seguir viviendo en los próximos años, si lo dejamos así no va a resolver los problemas si no se involucra el Estado. Ahora, si el Estado se involucra solo con planes sociales, vamos a vivir otro fracaso. ¿Lo ves viable vos? No, vuelvo a destacar a lo que dice, los planes sociales han fracasado. Vuelvo a decir, no coincido en la manera en la cual él cree que se resuelve. La ley de envases es un impuesto más y la idea de las cooperativas, bueno, habría que verla bien, pero normalmente... Pero ¿no te parece que hay que condicionar a quienes... Te pido, Daniel, te pido por favor, Daniel. Envases vos no tenés que estar contaminan. Te pido por favor. Vos tenés que ver por qué en determinados sectores no surgen emprendimientos y por qué el Estado podría lograr cuando el sector privado no lo puede lograr. ¿Qué quiere decir?
¿Por qué no lo está el sector privado? El sector privado, como en cualquier lugar del mundo, se mueve por el ánimo de lucro, porque las empresas se crean para ganar plata. Y a través de que hay un ánimo de lucro y ganar plata, dan trabajo. Pero dar trabajo es vamos a decir, un efecto que se consigue porque alguien busca ganar plata. Y hay que volver a decirlo, está bien que así sea, y trae este correlato que es justamente dar trabajo. Bueno, a ver, Candelaria, ha habido en medio de todo esto una declaración realmente muy particular de Carlos Zanini, ¿no? Sí, porque habló de lawfare y las fake news. Ajá. Y hizo una comparación histórica, se fue remotamente a los evangelios y comparó a la situación que atraviesa Cristina con lo que atravesaron Jesús y sus discípulos. ¿La comparó con Jesús, a Cristina? No. Bueno, con lo que atravesaron Jesús y sus discípulos de parte de las autoridades en ese momento. ¿Hay tape? Hay tape. ¿Hay tape? A ver. Escucho por ahí algún compañero que dice, persecución como esta no hubo, las fake news, parecen todas cosas nuevas y son viejas como el tiempo. Y dice, termina diciendo Mateo, y es desde entonces que esa falsa noticia circula por Israel. De modo que ahí están inventados el lawfare para los discípulos y la fake news respecto de qué pasó con el cadáver de Jesús. Pero miren cómo le fue a aquellos consejeros y cómo le fue a Jesús. Digamos, no hay lawfare que pueda detener a los pueblos cuando los pueblos se convencen de que tienen que seguir un determinado camino. Bueno, yo pensé que era maoísta, ahora que un maoísta lea a Mateo, pero se me quemaron los libros a mí, ¿eh? Además, es triste porque lo que no plantea con claridad es que el prestigio se construye y la sociedad lo refleja. Cuando vos ves Uruguay y ves Sanguinetti y Mujica, ahí no hay lawfare, porque la vida de ellos es el reflejo de esta claridad. El prestigio es una construcción. Cuando vos reduciste eso a un 25%, un 30%, algo tenés que ver más allá del que te sacó la foto. Bueno, a ver, les pregunto aquí a nuestros invitados, se viene un congreso nuevo a partir del 10 de diciembre, ¿no? A ver, tu visión, Miguel, con respecto a cómo se va a parar la oposición de aquí en adelante, 118 diputados a 115 creo que es, ¿no? De Cambiemos, más en los bloques aliados. ¿Qué te parece? ¿Cambia la perspectiva de los próximos 2 años en materia legislativa? Mira, lo que sí creo es que vas a tener voces liberales que nunca antes estaban representadas, como son grandes exponentes como Milei y Espert, y me parece que ellos van a hacer propuestas que Argentina no escucha hace décadas y que a mi entender son la solución a los problemas que Daniel plantea, de por qué no hay crecimiento laboral en la Argentina. Y sí, para eso se necesita una reforma laboral que él probablemente esté en desacuerdo, pero yo creo que ese es el camino y podemos disentir con urbanidad. ¿Y vos qué te parece que este poder de fuego de alguna manera compartido que va a haber en el Congreso que va a obligar a negociar? ¿No? Me parece que a mí, sin duda, que haya variedad de voces es un dato que nos obliga a encontrar consenso, eso nos tiene que servir para mejorar. Me parece que la base de todos modos está en la gestión, y el desafío de poder, la gran piedra en el zapato que implica un acuerdo con el fondo que nos permita garantizar que el crecimiento en los próximos años sea para mejorar la situación social de la Argentina. Y yo estoy convencido que el gran desafío que tenemos por delante es retomar el contrato electoral que firmamos con la gente en el 19 y a partir de ahí generar empleo y mejorar las condiciones de vida. Eso va a facilitar consensos y a mejorar el horizonte de nuestra gente. Antes de despedirlo, le pregunto a Julio Bárbaro, también que lo despido ya en este momento de la tarde. ¿Qué augurás para los próximos 2 años? ¿Más Cristina o más Alberto? Más política, que el Estado y los privados coincidan. El Estado tiene que apoyar al privado, no tiene que confrontar con el privado. El capitalismo necesita de eso. Y hoy ese capitalismo en la Argentina es conflictivo, porque es una confrontación y por ahí no hay salida. Auguro más política, gracias. Gracias, Julio. Gracias por tu presencia. Gracias, Miguel. Gracias, Daniel. Gracias. Ha sido muy bueno el debate. El tema del día, la muerte, el asesinato de Nancy Videla, esta joven mujer que estuvo desaparecida por lo menos 6 días. Estamos trabajando con uno de nuestros móviles allí donde fue la escena del crimen. Está Diego de Nicolás trabajando. Diego.
Sí, Mariano, obviamente que toda esta situación ha tenido a Alan, su última pareja, y al resto de su familia con, bueno, una situación de tensión máxima, y ahora de alguna manera han tratado de bajar un poco ese nivel de tensión, pero obviamente el dolor es lo que empieza a predominar tanto en Alan como en el resto de la familia que estuvieron tan pendientes. ¿Qué va a pasar de ahora en más? Sí. La familia está tratando de organizar una marcha. Sí. Una movilización para pedir justicia fundamentalmente. ¿Por qué? Porque uno puede pensar, bueno, ya este hombre está detenido, el cuerpo fue encontrado en ese lugar, pero ellos quieren ir un poco más allá y es lógico. Porque, por un lado, quieren pedir justicia para que la causa avance, para que también se investigue si hubo cómplices o no hubo cómplices de este hombre al momento no solo del hecho del crimen, sino también para ocultar el cadáver debajo de ese piso. Así que con ese panorama, con esos elementos, seguramente se van a desarrollar las próximas horas, que también van a ser importantes, pero por supuesto, Alan y su familia, sus allegados, sus amigos, dispuestos a hacer una movilización, una marcha y pedirle a la justicia que vaya a fondo. Bien, Diego, me quiero detener acá en un dato que recién nos daba el perito Camarota, que hablábamos en el arranque del programa, ¿no? Si recién te enganchás, este es el tema del día, el tema policial del día. La verdad que lo estamos desarrollando con Javi Díaz, que se ha quedado gentilmente a partir de equipo de noticias. Javier, Camarota decía, es probable que haya habido un cómplice. Yo me pregunto, ¿cómplice hombre o cómplice mujer? Mirá, hay dos personas que están en la mira. No quiero decir que estén involucradas, pero se sabía que había algún tipo de vinculación, que en los últimos días inclusive habían estado ahí en la casa junto con él. Y es un sobrino y un amigo. Los dos de más o menos 19, 20 años, 21 años inclusive también. Reitero, no quiere decir que, porque esto es lo que dicen los investigadores, no quiere decir que hayan sido cómplices para cometer este delito. Hay otras voces que dicen, lo hizo solo, no quería testigos de este hecho, después de sucedido. Recuerden, el día sábado, un día muy lindo, de sol, pero el día domingo, ya en la noche del sábado inclusive también, ya comenzó un temporal, lluvia, ¿se acuerdan ustedes qué fue? Eso le ayudó a él a que no hubiera gente dando vueltas por todos lados. Claro. ¿Sí? Entonces, como para poder pergeñar o terminar su plan para ocultar el cadáver. Por otro lado, Nancy concurría a ese lugar desde hacía algún tiempo. Tenía una amiga que estaba ahí viviendo, alquilando, y ahí es donde conoce justamente a este hombre. Entablan una relación, un vínculo entre ellos, y ya se tornaba que ella concurría todos los viernes prácticamente a este lugar. Ahora, lo que cuentan, inclusive lo que han dicho la policía, es que este hombre tenía una obsesión enfermiza, vale la redundancia, ¿no? Para con Nancy. Estaba obsesionado con Nancy. Quería a toda costa tenerla como pareja, como mujer dentro del lugar. Y ella no, ella obviamente tenía su relación. Por eso, la investigación también va a ir por el lado de cuál fue la motivación del crimen. Si bien no es lo que más importa, porque acá lo vulnerable es justamente la víctima, y por otro lado, obviamente, también que la mató. Pero, ¿cuál fue la cuestión? ¿Sí? Este hombre, recordemos, ya tiene un delito de homicidio, 2002. ¿Sí? También mató a una mujer en una exceso en legítima defensa. ¿Sí? Lo condenaron a 3 años y 3 meses de prisión, que prácticamente no las cumplió, porque fue una cuestión vinculada más que nada a su estado procesal. Y después, varios años después, tomó el control de estas habitaciones, en donde muchos de los vecinos dicen, primero, se lo pasaba con alguna de las mujeres del barrio. Segundo, inclusive con una menor, en una oportunidad donde lo denunciaron y tuvo que concurrir a la policía. Así que tenía un patrón de degenerado el tipo en Sí, el exactamente. barrio. Y algunos hasta dicen psicópata, ¿sí? Por el accionar que ha tenido, por el accionar que tenía, en esto de ofrecerle inclusive a muchas mujeres, y en especial con chicos, que les ofrecía el lugar para vivir mediante un alquiler, y cuando no podían pagar, trataba de, y voy a usar la palabra, transar a cambio de sexo, para bajar el valor justamente del alquiler o cuando no podían pagar, ¿no? Ese era él. Y los mismos vecinos que lo conocían bastante también refieren que tenía esas características. Ahora, una trama social que yo me pongo a pensar, si alguien en algún momento hubiese interpretado este patrón de conducta, hoy no hubiésemos tenido este final. Digo, muchas veces o tal vez Nancy o las mujeres
se hubieran alejado totalmente de él. Sí, o por miedo, digo, los vecinos en la conducta, para no entrar en conflicto con el vecino, no denunciarlo, pero fíjate vos cómo termina la historia, ¿no? Totalmente. Cómo termina la Y historia. además, ¿sabes qué? El hecho, está todo, lo van a cerrar seguramente en la tarde-noche del día mismo viernes de la desaparición, ¿eh? Por la forma en la cual la golpeó, muchos golpes tenía, en especial en la cabeza, un traumatismo de cráneo, pero previamente a eso lo intentó asfixiar, ahogar, es decir, matarla de esa manera. Como no pudo, creen, y ella tal vez intentó recuperarse, él la termina de matar. ¿Para qué? Para que no lo delate. Claro. Homicidio, Claro. criminis causa, Mariana, vos lo podés explicar también igual, ¿sí? Es decir, ocultar el delito a través de la muerte de la víctima, ¿sí? Sí. Para que no lo delate. Sí, insisto con la valentía de esa mujer que llamó al 911, que creo que es al 911 de Capital De Federal. la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque esta mujer vive en Capital Federal. Conocía a este sujeto, de allí de Ingeniero Budge, pero decidió llamar al 911 de Capital Federal. Desde su casa. Ella misma lo refiere justamente en esa llamada del 911. Claro. Y la comunicación la atiende un operador justamente de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Ahora, ese audio, una vez emitido y cuando la Ciudad de Buenos Aires lo tiene, se lo da a la justicia de la provincia de Buenos Aires también. Y a la policía de la provincia de Buenos Aires también. ¿Por qué? Porque era parte de la investigación. De hecho, los primeros que llegan al lugar son efectivos de la policía de la ciudad y también de la provincia de Buenos Aires. Claro. Que también estaban colaborando Claro. con la ciudad para tratar de estaban encontrar a esta trabajando mujer. muy bien. Estaban trabajando muy bien, los Muy veíamos bien. en los allanamientos juntos, estaban trabajando Los muy jueces, en especial los jueces de la Ciudad de Buenos Aires destacan la tarea de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, porque empezó a indagar con las cámaras de seguridad de la ciudad y demás. Y de la provincia, de la policía de la provincia de Buenos Aires también, que fueron efectivos, rápidos. Y además, ¿sabes cuáles fueron las claves para poder detectar y estar casi convencidos que ese edificio de la calle Bucarest encerraba algo? Los perros. Claro. La división Canes, que estuvieron rastreando que los perros se sentaron en la puerta de ingreso a la vivienda y después en la puerta de acceso a la habitación, o en este caso el lugar donde dormía Damián Lescano. Candelaria, te pregunto, con una condición de género, ¿no? Digo, otra vez otro femicidio, ¿no? Qué En un horrible, país que ¿no? tenemos una pandemia de esto, ¿no? No, y aparte, ¿sabes qué es lo tremendo, Mariano? Que no avanzamos con ninguna política que pueda prevenir esto, porque no ha alcanzado ni el botón antipánico, ni las denuncias, ni las fiscalías especializadas en la mujer. Parece que nada es suficiente. La pregunta que uno se hace es, ¿cuál debería ser la política a poner en marcha para que esto realmente empiece a cambiar, para que la situación empiece a ser otra, ¿no? Hay un problema con la prevención, hay un problema con la faz preventiva. Digo, el Estado no puede desentramar de qué manera proteger a esa mujer que va y dice, tengo violencia psicológica, tengo violencia económica, me pegó una cachetada, me gritó en la calle. No hay manera, porque todo eso que yo estoy enumerando son delitos, entre comillas lo pongo, con poca pena o ligado a contravenciones, el hostigamiento y demás. Entonces, ¿cómo hace la justicia para darle contención a esa mujer? Después tenés la ley de protección integral de la mujer que te dice refugio, esto, lo otro. Pero ¿cómo haces Y para se sigue evitar que se sintiendo esa acerque? sensación de desamparo, ¿no? Que no hay Claro. paraguas que proteja a las mujeres, que las ponga a salvo, en Claro. una sensación en la que realmente se siente una fragilidad con una desprotección Muy, de parte muy del grande. Estado importante. Muy, muy grande. En este caso, vos acá quizás desde ese costado no lo podías prevenir porque no había habido una situación de violencia de género a priori. Previa, ¿No? claro. Previa. Así que bueno, ¿charlamos un ratitito? Sí, siguen llegando datos, se está practicando la necropsia, ¿no? Allí donde... Se está terminando ya. Se está terminando ya. Prácticamente terminada, faltan algunos detalles. Bueno, atención porque antes del final del programa podemos tener algún dato, ¿eh? Ahí está Javier Díaz en línea directa con las fuentes. Bueno, está el doctor Docena con nosotros. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien. Bienvenido. Bien, buenas ¿Todo en orden? tardes. Todo Bueno, bien, muchas Omicron, gracias. ¿tenemos que tenerle miedo a Omicron o no? Y por ahora, precaución. Es mucha la información que se está generando, las alarmas se han encendido en el mundo, pero me parece que ya empezamos a conocer un poco más de qué se trata y bueno, por lo menos calma. No hay que entrar en pánico, no parece ser lo que era, pero bueno, lo que la caracteriza es la alta transmisión, por lo cual ahí es donde debemos poner las medidas para evitar, ¿no?, la circulación. Bueno, la pregunta la voy a hacer tipo Goyan. ¿Están todos vacunados acá? Exactamente. ¿Estamos todos vacunados? Todos ¿En serio? vacunados, ¿Como todos hizo vacunados. Goyan en el acto? Sí. ¿Sí? Todos vacunados. ¿Todo con la segunda dosis? Bueno, tenemos todo pasaporte sanitario entonces. Vamos a ver qué dice Carla Bisotti o qué dijo Carla Bisotti sobre el tema del pasaporte sanitario que se discutió con los expertos en estos días. A ver,
Ahí lo tenés. Carla Bisotti, ahí estamos. El pase sanitario se exigirá... No, perdón. El pase sanitario va a estar la semana próxima, dijo Bisotti, la ministra nacional. El ministro de la Ciudad, Fernán Quirós, el pase sanitario se exigirá solo para eventos masivos. No es necesario aplicarlo en otros lugares. Tucumán está... Te aviso, adelante, ¿no? Miércoles a la noche yo llevé a mi hija a un recital en un teatro de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Había muchísima gente, no nos pidieron el pase sanitario, no nos pidieron ningún certificado de vacunación, no nos tomaron la temperatura, solo se exigía el distanciamiento social, pero en el asiento de al lado había gente y el tapabocas, más nada. Más nada. Bueno, a ver, doctor, ¿está bueno esto de exigir el pase sanitario? ¿Ayuda? Y yo creo que sí, digamos, si uno va a una actividad de este tipo donde hay hacinamiento de personas, que es lo que necesita el virus para transmitirse, y estamos, digamos, rodeados de gente que está vacunada, las chances que uno se contagie son menos. Es muy distinto si hay gente que no está vacunada con la posibilidad que haya algún infectado. O sea, en este momento la única forma que tenemos de controlar la situación y estar tranquilos es vacunando. Si tuviéramos un 80-85% de la población con una o dos dosis, con dos, estaríamos tranquilos que aparezca la variante que aparezca, que llegue al país, no tendríamos la misma situación que en otros países. ¿Y estamos para la tercera? ¿Estamos ya para la tercera dosis o es para grupos de riesgo, grupos etarios de gente grande? Grupos de riesgo sí, seguro. Inmunodeprimidos sí, porque es para completar la inmunidad generada por un esquema de vacunación que en ellos, por tener un problema en el sistema inmune, todavía no alcanzaron la inmunidad necesaria. Y después tenemos la tercera dosis de refuerzo, que es a la gente que ya hace casi un año que empezó a vacunarse. Y en este momento yo creo que es clave vacunar personal de salud y adultos mayores. Personal de salud, porque si llega a haber una nueva ola, lo veo poco probable, esa gente que ya esté preparada por si aumentan las hospitalizaciones. A ver, recuérdeme, usted es científico, ¿no? Científico del CONICET, ¿correcto? Digo, y es inmunólogo también. Sí. Tenemos la mayoría de la gente con 2 dosis, ¿no? Por lo menos las familias, mi familia con 2 dosis, la familia de Javier con 2 dosis, Claudio también, Candelaria. Viene Omicron. ¿Estamos protegidos con Omicron o no? El que está vacunado, sí. El tema es que lo que hay que contener es la circulación. Si entra Omicron y hay mucha gente sin vacunar, hemisferio norte, se va a diseminar por todos lados y estés o no vacunados, el virus te va a llegar. En cambio, si vos tenés mucha gente vacunada, cada uno es un escudo. O sea, el virus te infecta. Claro, y es la inmunidad de rebaño. Eso. La famosa inmunidad de rebaño. Entonces, la única forma de lograrlo es con un 80-85%. Pero todavía no sabemos qué eficacia tienen las vacunas que tenemos ahora con esta variante, ¿no? Sí, es cierto, pero yo soy optimista. Hay varios factores o varia información. Uno es el barco que está acá. Este barco que está acá son todos vacunados y eso es una bomba de tiempo, es toda una comunidad cerrada que ha estado conviviendo en un lugar restringido. Si ahí hubiera gente no vacunada, hubiera pasado lo que pasó el año pasado cuando empezó la pandemia. Y la otra es que mucha gente que se ha detectado Omicron y están vacunados, el entorno familiar no se contagió. ¿Se queda un ratitito? ¿Seguimos charlando un ratito? Sí, porque hay un acto muy importante esta tarde en el marco de este año donde la UBA está cumpliendo 200 años. Y es la distinción a aquellas personas que realmente han hecho mucho por la Universidad de Buenos Aires y también hacen mucho por la comunicación. Está Gabriel Prosperi, creo que con la directora de contenidos del canal, que recibe esta distinción. Hola Gabriel, buenas tardes. Gabriel, ¿está por allí? Hola, hola. Hola Gabriel, adelante, estás en el aire. Buenas tardes, Mariano soy. Hola, Mariano. Hola, Mariano, acá estamos. Perdona la desprolijidad, pero estábamos haciendo aquí una suerte de emprolijamiento para la salida, porque estamos en un evento muy, pero muy importante, muy grato para toda la familia de América, porque la responsable de la programación de América, Liliana Parodi, acaba de recibir de parte de la Universidad de Buenos Aires una distinción muy importante por el acompañamiento que siempre hace el canal a la Universidad de Buenos Aires y a la educación pública en general. Estamos también acompañados con el doctor Alberto Barbieri, el rector de la Universidad de Buenos Aires. La universidad está festejando 200 años, Mariano. Sí. Esta entidad tan importante desde el punto de vista educativo, una de las más importantes
de América Latina, siempre allí en los primeros puestos de los rankings cada vez que se hace una evaluación de la calidad educativa de las universidades en nuestro subcontinente. Estábamos en la avenida Figueroa Alcorta, quienes habitualmente transitamos la ciudad de Buenos Aires, viendo cómo se está armando un escenario para una celebración muy pero muy importante que va a haber mañana y que vamos a poder disfrutar seguramente todos. Pero ya mismo vamos a preguntarle a Liliana, como gerenta de programación de un canal tan importante, Liliana, la situación de tener que ser la responsable de poner al aire día a día una programación que tenga que ver con avalar la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y sobre todo, fundamentalmente, con la educación pública como bandera, ¿no? Todo eso tiene que tenerlo en cuenta una personalidad tan importante como vos que está justamente al frente de las decisiones, ¿no? Bueno, por supuesto que contamos con una empresa que avala todo lo que yo hago y represento a todos los que están atrás de cámara y a la empresa en general. Pero este reconocimiento y estar en este festejo de 200 años de una institución que es orgullo del país, que todos quisiésemos haber pasado alguna vez y quisiéramos que la mayoría de los argentinos pudieran tener una educación como la que brinda la Universidad de Buenos Aires, qué sé yo, son esas cosas que te llevas para siempre en tu vida. ¿Cómo voy a estar presente en un cumpleaños de estas características, recibir este premio, esta condecoración, este halago de parte de la universidad para todos nosotros? Yo agradezco en nombre de todos nosotros y siempre le comentaba al doctor, a veces los medios masivos tenemos como un poco de deuda en la diaria con el tema de la educación. Vamos a tratar de subsanar y seguir sumando lo que hemos hecho hasta ahora, pero creo que vamos por buen camino. Gracias, doctor, muchas gracias. Nosotros también los periodistas tenemos que justamente aportar a eso, ¿no? Del rol que nos cabe con las libertades que nos da un canal de televisión. Doctor Barbieri, 200 años en la Universidad de Buenos Aires, a usted justamente le toca ser la cabeza en estos tiempos históricos de la Universidad de Buenos Aires. Como decíamos, se viene un evento muy pero muy especial. Estamos todos rezando y haciendo cruz de sal para que no llueva mañana, ¿no? Porque eso se habla. Pero se espera un festejo muy pero muy importante. ¿Qué representa justamente para la Universidad de Buenos Aires este tiempo histórico? Bueno, para nosotros es un momento muy especial, estamos cerrando el año, un año muy especial para todos los argentinos, para todo el mundo, que nos tocó festejar este primer bicentenario. Y gracias a que la pandemia, por suerte, está en una situación mejor, vamos a poder hacer un evento masivo con todo el pueblo, porque la UBA no es solo academia, no es solo ciencia, es el pueblo y queremos festejar con nuestro pueblo y agradecemos a todos los artistas que van a participar en esto que hemos denominado UBA 200 en concierto. Y en ese contexto, como bien decía Liliana Parodi, nosotros queríamos reconocer a todos los medios de comunicación y a los principales representantes de los medios de comunicación que día a día, con esta libertad de expresión que tiene que ver con los principios rectores de lo que es nuestra universidad, con la libertad de cátedra, con la libertad de pensamiento, con la pluralidad de ideas, informan a todo el pueblo de lo que es la educación, de lo que se hace en la educación. Por supuesto, nosotros quisiéramos, y aprovecho, que se informe mucho más, pero la verdad que en esto estamos mancomunados, agradecemos día a día los espacios que nos dan y esta es una manera muy sencilla de reconocer a quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante esta tarea en los medios de comunicación y desde este momento anterior al cierre de nuestro festejo, reconocérselo, agradecérselo y decir que vamos a seguir trabajando todos juntos para una mejor educación pública. Mariano, te escucha el doctor Barbieri. Yo quería preguntarle, doctor, ¿cómo podemos hacer desde los medios de comunicación para que toda esa gente que nos está viendo, que está fuera del sistema, sepa que tiene a la UBA para cambiar esa realidad y para cambiar ese futuro, desde la educación pública que iguala, ¿no? Y yo creo que informando como hacen ustedes y informando más específicamente en cada una de las facultades, de las carreras, con las cátedras, con los centros de investigación, y dando testimonio de muchos de los que pasamos por esta universidad, que la UBA te cambia la vida. Como usted bien dice, cualquiera que viene de una familia trabajadora que un día decidió entrar a la universidad, por supuesto, con esfuerzo, con dedicación, con trabajo, la universidad le da la posibilidad de igualar oportunidades y le cambia la vida, le cambia el pensamiento, le cambia la manera de encarar su futuro. Así que para eso está la universidad se hace con el esfuerzo de todo nuestro pueblo y estamos a disposición de nuestro pueblo. Por eso es importante que nuestro pueblo sepa que tiene una universidad de esta calidad que es respetada y reconocida internacionalmente y que todos tenemos que tener el compromiso, más allá de las autoridades circunstanciales, de mantenerla para las nuevas generaciones. Yo no sé si Liliana nos está escuchando, queremos felicitarla, Liliana, naturalmente, por la
por esta distinción. Pero digo, a ver... Qué hola, gentil, Liliana. Muchas gracias. Felicitaciones. Nos hizo de sonidista el rector. Felicitaciones, Liliana. Ahí Gracias, es para todos nosotros. Yo supuesto. represento al canal, es para todos nosotros. Y por favor, el evento mañana lo vamos a transmitir. Así que los que no puedan llegarse hasta acá a la Facultad de Derecho, desde todo el país se va a ver por televisión y nosotros, América, vamos a estar ahí, que es súper importante que toda la gente lo sepa, ¿no? Para poder disfrutar de este maravilloso cumpleaños. En línea con lo que hablaba con Barbieri, el tema de que en 4 años a alguien le puede cambiar la vida el pasar por la facultad. Solamente en 4 o 5 años. Elegir una carrera en la universidad pública te puede cambiar la vida, ¿no? La educación te cambia la vida, la educación pública te cambia la vida. Arranquemos desde chiquititos y concienticemos a las personas de qué es lo que nos va a ayudar a ser mejor persona, mejor país, mejores familias. Vamos por la educación de todos. Felicitaciones, Liliana. Ya sé que es de todos nosotros, de aquí, de toda la empresa, pero allí estás vos como directora de contenidos, allí recibiendo este honor en los 200 años de la UBA. Gracias, Liliana, y gracias, rector. Gracias por este contacto. Gracias. Realmente un orgullo para todos. Gracias a ustedes. Y gracias, Gabriel Prósperi, allí, 200 años en la Universidad de Buenos Aires. Insisto con este punto. La Universidad de Buenos Aires está abierta para todos. Para todos. Vienen de Latinoamérica a estudiar. Vienen de Latinoamérica. Yo creo que hay muchísima cantidad de matrícula de gente extranjera, y nosotros tenemos que aprovecharlo. Está precisamente el Estado allí a disposición de la educación. Insisto con este punto, en 5 años vos podés cambiar tu destino, eligiendo una carrera, estudiando, capacitándote. Bueno, aquí estamos, 2 de la tarde. ¿Cómo se fue el programa? ¿No? Equipo, impresionante, 14, 15 minutos. Bueno, hemos pasado por todos los temas hoy. Estamos hablando de la pandemia con el doctor Docena, que es científico, que es inmunólogo. Bueno, estábamos hablando de la vacunación, estamos hablando de la efectividad de la vacunación recién cuando interrumpimos para irnos al móvil. Entonces tenemos que estar tranquilos. ¿No nos vamos a morir de Omicron? Hasta ahora los números muestran que no. No, es decir, no caes en la terapia con Omicron. No ha aumentado la hospitalización, los síntomas son leves. Y más si estás vacunado. ¿Son diferentes los síntomas que otras variantes? Están diciendo que son más leves. Lo que pasa es que recién hay menos de 500 casos que se han descrito. Todavía falta mucho. Perdón, me crucé en la cámara. Discúlpeme. No pasa. Pero decían también que había algunas cuestiones que no tenían que ver solamente con la cuestión respiratoria, que podía producir una agitación, alguna cuestión así de agitación, de palpitaciones cardíacas, algún otro síntoma que no se ha detectado en variantes anteriores, ¿no? Sí, algo que a mí me llamó la atención justamente con lo que decís es que aparentemente no produce los problemas respiratorios de las otras variantes y por eso la gente no termina con neumonía y todo eso, pero no me animo a concluir eso todavía con lo que sabemos hasta ahora. Sí, Claudio. Doctor, usted recién decía que haría falta entre 80 y 85% de tener la población, digamos, con la doble dosis, pero estamos todavía un poco lejos de eso, estamos algo por encima de 65. ¿Por qué no se llega? ¿Hay una resistencia de la población? ¿Hay una demora? Porque las vacunas están. Sí, es cierto, es interesante el comentario. Yo creo que hay varias cosas. Primero es que hay que avanzar sobre menores de edad. O sea, mayores de 18 años es el 70% de la población. Por lo tanto, para llegar al 80 no queda otra que avanzar en menores de 18, menores de 11. Lo que a mí me llama mucho la atención es la brecha entre los que tienen una dosis y 2 dosis. Hay como 7 millones de personas, lo cual es raro. Si recibieron la primera dosis, ¿por qué no reciben la segunda? Es muy raro. Y de todas formas, una sola dosis en Argentina está funcionando. Así que ese 80% con una dosis aquí funciona. Pero no le podemos dar el más mínimo margen a este virus, necesitamos más del 80% con las 2 dosis. Doctor, ¿cómo están las vacunas del CONICET? Las vacunas argentinas, ¿están en una etapa aceptable? ¿Están como para salir al mercado o no? No, todavía no. Todavía no. Hay 4 proyectos, yo lidero uno de los 4. El año que viene se empiezan los ensayos clínicos. Yo creo que en el segundo semestre 1 o 2 vacunas ya van a presentarse a ANMAT para autorizarse y después aplicarse. Por lo cual yo creo que es una muy buena, una muy buena noticia en Argentina, porque en Sudamérica hay solo 2 países que están haciendo vacunas, que son Brasil y Argentina. Y si aquí tenemos 4, son las 4 vacunas distintas. Eso yo creo que es un muy buen dato. ¿Y qué pasa con el tema de el verano, no? Viene el verano, vienen las vacaciones. Allí la veo a Candelaria, que se prepara para ir a Córdoba seguramente. Claro. ¿No? Sí. ¿Nos tenemos que preocupar por el verano o
una posible ola podemos tener en marzo-abril. ¿Cómo es la historia? No, yo en Argentina no creo que vaya a haber una ola. Con este porcentaje de gente vacunada. Habrá casos, yo creo que nosotros ya tocamos el piso de contagios, que es 1000, no pudimos bajar de 1000. Y como decís, es cierto, el verano es la temporada alta de contagios por la actividad social. Por eso es tan importante vacunar a los menores, porque son los grupos más vulnerables por todas las interacciones que tienen. Pero así todo, no descartaría que pueda haber algún pequeño pico, pero bueno, todavía estamos vacuna más cuidados, no es solo vacunas. Ahora, no va a hacer creer que Dios atiende en Argentina, digo, porque Europa está explotando. No, Alemania está explotando, la locomotora de Europa. Los países de Europa del Este también. Digo, Argentina va a quedar exenta. Digo, ¿qué tenemos diferente? No, hay varios factores. Primero, hay varias vacunas. En el hemisferio norte hay 2. Pfizer y Moderna, AstraZeneca no la usan. ¿Y cuál es la diferencia entre...? Y Sputnik tampoco. Que haya más vacunas que... Tenés, digamos, cada vacuna tiene un mecanismo diferente de activar el sistema inmune. Cada uno de nosotros reacciona distinto. Y al tener una diversidad de protección, yo creo que eso funciona, la naturaleza funciona así, en base a la diversidad. Y el otro punto que yo creo que acá fue muy importante fue combinar vacunas. Hemos visto que eso mejora la eficacia, evitó que Delta se expanda como lo hizo en otros países, y además un 80% con una dosis es un dato importante. Lo que vos decías, Mariano, es cierto, pero no nos olvidemos que no llega al 70% a Europa. Son cientos de millones de personas sin vacunar y sin cuidados. Acá hay pocos cuidados, pero funcionan. Doctor, ¿se queda un ratitito? Sí. Sí, seguimos charlando un rato porque vamos a ir al exterior para charlar un poco sobre la experiencia europea. Voy a volver ahora a las 2:20 de la tarde al tema de Nancy, la mujer que fue asesinada allí en Ingeniero Budge. Está Olga Fernández Chávez, que es criminóloga, está en línea con nosotros. Hola, Olga. Mariano Yesen, A24, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, muy bien. Me imagino que estás impactada por este caso, ¿no? La búsqueda de 6 días que termina de la peor manera, ¿no? Más bien me preocupa porque ya tenía un caso de femicidio y me preocupa que había chicas del interior que muchas veces, yo te digo porque yo he tenido niñeras y vienen a veces de pueblos que no hay comunicaciones, que es muy difícil comunicarse y estaban quedándose con este sujeto que claramente es violento, que aprovecha la situación de vulnerabilidad de estas mujeres. Entonces habría que tener cuidado en que no existan otros casos similares que no se hayan descubierto todavía, ¿sí? Más porque tenía 2 propiedades donde recibía varias chicas. ¿Era femicidio, Javier, la condena? ¿No era una legítima defensa? No, era homicidio simple con exceso en legítima defensa. ¿Pero hacia una mujer? Sí, pero en 2002 todavía no estaba sancionada. Ajá. El femicidio. No existía la figura de femicidio. No existía el femicidio como femicidio, pero no, aparte fue en el marco de la legítima defensa, es decir, que queda exculpado igualmente. Claro, sí, condenado, pero digamos no tiene una condena tan elevada. Claro. Olga, ¿y qué te parece la manera en que tuvo este desenlace, ¿no? Un llamado de alguien anónimo, no contando detalles. ¿Qué te pareció? El tema es que acá había algo raro en los mensajes de texto que son los primeros que se divulgan, ¿no? Como que hay un desfasaje en los tiempos del WhatsApp con las cámaras, en lo que te muestra que ella decía que estaba llegando tarde, estaba tomando el tren, cuando ya había bajado del tren y estaba por hacer la combinación. Sí. Con lo cual, quizás estaba pensando pasar a ver a esta persona. Lo que no sabemos es por qué. Quizás es porque tenía una deuda. Claro. Quizás es porque estaban tratando de solucionar el problema. Me resulta, o sea, vos lo que vas a ver acá, de lo que informan del informe de autopsia, es que el sujeto tenía una gran ira, ¿sí? Esto puede incluir algo que se denomina sobrehomicidio, en el cual sigue hiriendo a la víctima, incluso tras matarla, ¿sí? Tenés un intento de ahorcamiento que no es fatal, tenés múltiples golpes y tenés que la causa de muerte es un traumatismo del cráneo, ¿sí? Claro. Después, hasta que pudo hacer esa carpeta, pasaron días, con lo cual el cuerpo, le puso cal, lo cual implica que tuvo una cierta organización para evitar que largue olor, ¿sí? La cal tiene esa función, ¿sí? Y recién hizo la carpeta, que también hay que ver si tuvo ayudas, que eso es lo otro que tenés que pensar, ¿no? Si lo pudo manejar él solo a los 70 años, llevar el cuerpo hasta ahí arriba, hacer el agujero, hacer la carpeta, más allá de que se dedique a eso. Eso es lo que yo le preguntaba a otro perito recién, ¿no? ¿Te parece que actuó un cómplice en virtud de la magnitud de la escena?
Me parecería raro que con no sé cuántas músculos, parece una persona muy musculosa como para poder manejar un cuerpo muerto solo y subirlo hasta un entrepiso. Claro, sí, tal Es cual. un entrepiso. Tal cual. Tal cual, coincido, ¿eh? Coincido acá, Javier. Aparte también. tiene que traerla, aparte tenía que ir a comprar el cemento, tiene que traerlo, también te lo traen, pero como mucho te lo dejan en la puerta, vos lo tenés que meter. Más allá de que se dedique, me da la impresión de que hubo alguien que lo ayudó. Ajá. Sí, puede ser. Puede ser, ¿no, Puede Javier? ser. Y bueno, un hombre de 70 años, más allá de que pueda tener algún tipo de agilidad y demás, era un hombre de contextura delgada, 1,75 m, 77 tiene, pero sí puede haber tenido ayuda. Algunos sostienen que es indubitable, otros dicen puede haberlo hecho solo para no tener ningún testigo. Eso también puede haber ocurrido. Un hombre psicópata como es él. Olga. Lo que pasa es que lo que yo pienso también es, las chicas que trabajan con cama adentro generalmente, porque yo he tenido cuando mis nenes eran chiquitos, trabajan de lunes a viernes y se retiran el fin de semana. Sí. Y en el fin de semana, que no hayan visto todo este movimiento, es raro. No, pero hay gente que ha dicho que sí, que él lo veían y lo escuchaban, que estaba haciendo algo en la habitación. No es que no lo vieron. Lo que no vieron o no supieron era que adentro estaba Nancy Videla muerta, claro. Bueno, yo creo que para mí estamos en las etapas preliminares. Habría que ver cómo va avanzando esto. Por ejemplo, ver qué mensajes tenía él con ella, cuál es el motivo, todavía no sabemos específicamente o qué es lo que desencadena. Lo ideal sería que la autopsia y todo cierre para que no darle una ventana a la defensa, es decir, bueno, pero en tal otro día no, él no estuvo en el momento, o sea, cuanto más, al pasar los días, la data de la muerte es más inexacta. Y eso da lugar a posibilidades en las cuales pueda tener una coartada, ¿sí? Pero bueno, por eso mismo, especialmente porque no encontraron el celular, no se han encontrado las prendas, no se encontró el arma homicida todavía. Sí, entonces lo que tenés es el cuerpo en el lugar. Pero tenés que pensar que la defensa va a tratar de cuestionar cualquier evidencia, más allá de que lo encontraron el cuerpo ahí. ¿La muerte por un objeto contundente tiene un patrón de género o no? En general, no se considera homicidio intrafamiliar, que entra en lo que es actualmente. Estoy hablando de definiciones que empezaron en los años 70, ¿sí? Donde cuando se empezó con el tema de violencia de género, es muy posterior. Generalmente usan un elemento que está a mano, ¿sí? Porque son reacciones violentas de una persona que tiene una gran ira que se va acumulando y en un momento no la puede contener, ¿sí? Que generalmente la violencia de género va acumulando. Vos lo que vas a ver en el sujeto es que el hecho de tener antecedentes es un factor desencadenante. ¿Por qué? Porque la persona está bajo gran tensión, el hecho de estar con poco trabajo, el hecho de estar bajo deudas, el hecho de tener antecedentes de violencia. Y parece, por lo que comentaban, que también, o sea, son trascendidos que yo no puedo corroborar, habría que ver qué consta en el expediente, obviamente, que tenía otras situaciones donde a otras inquilinas como que las ha acosado. Con lo cual te habla de una cierta postura del sujeto en el cual ve a la mujer como un objeto, que es típico del femicidio. ¿Sí? Porque el gran problema de que no la ve como un ser humano que tiene derecho y aprovecha su situación de vulnerabilidad y superioridad. Clarísimo, Olga. Gracias por este contacto con A24. Un gusto. Gracias, un fuerte abrazo. Bueno, ahí estamos. Vamos a seguir con el tema. Javier, vamos a establecer en esta tarde la primera pausa, a las 2:25 minutos, 26 minutos. Cuando volvamos vamos a hablar de las fronteras. ¿Se pueden volver a cerrar las fronteras de la República Argentina? Problema con el tema de Omicron. Lo vamos a charlar aquí con el doctor y también nos vamos a ir al mundo, a charlar con nuestros corresponsales en el mundo. Y además, Claudio, creo que tenemos el tema del Fondo Monetario y la UIA también, ¿no? Y porque se viene un fin de semana clave, viaja la misión argentina a Estados Unidos, tenemos información precisa y exclusiva. Ya volvemos, en un minuto estamos de vuelta. 20 minutos del programa de Maxi Montenegro, después llegará Marcela Pagano con Primera Tarde en la continuidad informativa de A24. Y en estos minutitos vamos a hablar un poco del tema gobierno CGT. A ver, Claudio, se han columnado la CGT con el gobierno, ¿no? Mira, este fin de semana que viene es muy importante porque viaja la misión de funcionarios del Banco Central y de Economía a Washington para tratar de ir cerrando justamente el acuerdo. Nosotros durante la semana fuimos dando información exclusiva de cómo se acerca Argentina
acordar con el fondo, y en ese acercamiento lo que tuvo fue un hecho, no voy a decir inédito, pero destacable. ¿Por qué? Porque sin hacer ruido, fíjate cuántas veces se habló de que el gobierno iba a llamar a un acuerdo social con la UIA y a la CGT, bueno, sin ningún ruido y sin proponérselo, durante esta semana tuvo el apoyo, el respaldo al gobierno nacional de parte de la CGT. Fíjate, va Martín Guzmán a encontrarse ahí con los titulares de la CGT, fue al edificio de la CGT, es el primer ministro de Economía que va a la CGT en los últimos 45 años, el último había sido el ministro de Economía de Isabel Martínez de Perón. ¿Y por qué? Y porque la CGT siente que hay que darle un respaldo a Alberto Fernández en esta negociación con el Fondo Monetario, una señal muy potente de la CGT al kirchnerismo y a Cristina en particular de por cuál tiene que ser el camino, el horizonte, el acuerdo con el fondo como primer paso hacia que la recuperación económica se convierta en crecimiento económico, y una sola condición han puesto de las grandes, es que no se lesionen los derechos de los trabajadores, o sea que no haya flexibilización laboral. Por un lado, entonces, el gobierno recibe este respaldo de la CGT y por el otro, en las últimas horas, y es lo que vimos al principio del programa, la próxima placa tiene que ver con el respaldo de la Unión Industrial Argentina, los empresarios que tienen y han tenido en los últimos meses y en los 2 años de este primer tiempo del mandato de Alberto Fernández, rispideces, tensiones, desacuerdos entre los empresarios y el gobierno. Fíjate en las últimas horas qué pasó. Alberto Fernández cierra el coloquio de la Unión Industrial y recibe de este hombre, del titular de la UIA, Funes de Rioja, un respaldo sin condicionamientos a la negociación con el fondo, algo que el fondo está viendo. El fondo, acordate, pone como condición para cerrar el acuerdo una cohesión política interna, y no se refiere solamente a lo que pasa en el Congreso entre los partidos políticos, las coaliciones, sino qué pasa con la CGT, qué pasa con los empresarios. Entonces, por eso esto es un activo político para el gobierno, con la mira a este fin de semana de negociación técnica, porque va con el respaldo del sindicalismo, nada menos. La CGT no le está diciendo, como charlabas vos al principio del programa con Menéndez, no al Fondo Monetario. Acordate que la CGT fue uno de los primeros que en el 2019 le dijo al fondo que estaba mal ese crédito, que había que ver cómo se iba a poder pagar. Bueno, ahora no pone condicionamientos o reparos, le dice a Alberto, vaya y negocie, llegue a un acuerdo, le dice el fondo, no me toque el tema laboral. Y hay un elemento en la CGT que hoy por hoy vos tenés a Moyano en el triunvirato. Y eso realmente también debe ser un factor de presión importante, porque ya no es una CGT pura albertista, ¿no? Sino que tenés allí a Moyano, que es una persona, sabemos lo que ha sido el clan Moyano en los últimos años, en los últimos gobiernos, ¿no? Por eso mismo, hay que observar, hay que leer este acuerdo o este apoyo de la CGT por un lado y de la Unión Industrial por el otro, como un respaldo político que Washington mira, observa en este tránsito hacia el acuerdo con el fondo, que, insisto, ahora el gobierno tiene que volver, tenemos que ver los detalles de ese acuerdo y veremos después cómo se da el debate en el Congreso, y no solamente mirando a la oposición a ver si respaldo o no, sino mirando al kirchnerismo, mirando a Máximo Kirchner. ¿Cómo votará? Exactamente. Bueno, ahí está el tema. Completísimo, Claudio. Bueno, y otro tema que habíamos prometido es el tema de las fronteras. ¿Volverán a cerrar las fronteras en la República Argentina? Es lo que nos preguntamos todo, Candelaria. Bueno, no lo descartó Gabriela Cerruti, la portavoz de la presidencia, que dijo hoy que todo puede pasar, que están atentos y miran el día a día, el minuto a minuto de lo que está pasando con Omicron. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que ya hay 3 casos confirmados en Brasil, que fueron los primeros que se detectaron, de un matrimonio y de una persona aparte que habían venido de distintos lugares, pero que trajeron esta variante de COVID. Y entonces Argentina está muy atenta. En este momento Argentina está en una situación muy diferente a lo que ocurrió cuando se empezó a propagar la Delta, que teníamos las fronteras mucho más cerradas. En este momento tenemos las fronteras abiertas, es decir, ingresan turistas extranjeros y pueden volver cualquier argentino que haya decidido viajar al exterior, ya sea por turismo, a visitar familiares, por estudios o por el tratamiento de una enfermedad, cualquiera sea el motivo, pueden volver sin ningún problema. Tenemos liberada la cantidad de vuelos que pueden aterrizar en Ezeiza y en otros aeropuertos internacionales, como el caso de Mendoza y de Córdoba.
pero el gobierno evalúa esto minuto a minuto. Por ahora, lo que dijo Gabriela Cerruti es que lo que quiere es ver cómo impacta Omicron en nuestra población, un poco lo que conversábamos recién, ¿no? Porque no se sabe, ni se ha hablado tampoco de que sea demasiadas la cantidad de víctimas fatales. Por eso están monitoreando esto con las autoridades sanitarias. Bueno, acá está el doctor Docena acompañándonos también en este capítulo de Omicron o de la nueva cepa o de la posible ola del año que viene. Y nos vamos a ir a Estados Unidos, que está el amigo Adrián Saca allí, corresponsal. ¿Cómo te va, Adrián? Buenas tardes, Mariano soy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mariano, Candelaria, doctor, querido equipo. Así es, estamos aquí bastante preocupados todos por la variante Omicron, pero tenemos la noticia más importante para los argentinos, ¿no? Que está vinculada con la variante Omicron, y es el anuncio, la confirmación que hizo el gobierno de Joe Biden esta mañana de que a partir de este lunes todos aquellos viajeros que ingresen a los Estados Unidos, también desde la Argentina, por supuesto, van a tener que presentar, junto con el esquema de vacunación completo, es decir, con un certificado que compruebe que tenés 2 dosis de cualquiera de las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y 14 días mínimo de aplicada la segunda dosis. Además de eso, vas a tener que presentar un test PCR negativo con solo 24 horas de antigüedad. Es decir, que te lo tenés que hacer el mismo día que vas a abordar el vuelo en Ezeiza o del aeropuerto al que vayas para viajar hacia aquí, hacia Estados Unidos. Mira. Es muy importante eso. Hasta ahora lo que hacía falta era un test PCR de 3 días, es decir, de 72 horas. Tenías tiempo para hacértelo un par de días antes de viajar. Ahora no. Tiene que ser en el día. Esto es muy importante porque en el mismo test PCR puede llegar a dar lugar en sus resultados a detectar la variante Omicron. Porque ya hay muchos tests, no necesariamente los que te vas a hacer en la Argentina, porque pueden ser, de acuerdo a la aerolínea, pueden ser PCR, pueden ser también antígenos. Hay una televidente que me decía que en aerolíneas argentinas le pedían solamente que podía ser el de antígenos también, pero la mayoría te piden el PCR. En ese test ya te puede decir si no aparece la proteína S, así se denomina, que es una de las 3 proteínas que aparece, cuyos rastros aparecen cuando te hacen un test que da positivo. A ver, para. Justamente para ver si tenés la variante Omicron. Detenete ahí porque tenemos acá al doctor Docena. Doctor, el antígeno que te hacen acá, ¿no? ¿Ya te detectan si está el componente Omicron? No. O sea, para confirmar eso hay que secuenciar, pero lo que dice Adrián... Hay que secuenciar, ojo. No, pero está bien lo que dice Adrián. La PCR te determina los genes. Sí. Si analizan 3 genes, tienen que dar los 3 positivos para que digas que una persona está infectada. Si hay 2 positivos y proteína S negativo, tenés chances de que sea Omicron. Entonces, y hay que secuenciar. Tamizando esto que dice el doctor con lo que vos decís, es saludable hacerse un PCR para ir a los Estados Unidos, no el antígeno. Hay que hacerse un PCR. Claro, exactamente. Sí. Como bien lo explicó el doctor, hay que secuenciarlo. Y no eran proteínas, me equivoqué, eran genes justamente. Si no está el gen S, justamente puede haber posibilidades, grandes posibilidades, de que se trate de la variante Omicron. Hasta ahora, aquí en los Estados Unidos, se han secuenciado solamente 12 casos, pero creen que para el día de hoy, para esta tarde, va a haber muchos más. Justamente se está hablando de que en Nueva York ya la transmisión sería comunitaria, y eso es lo que preocupa. Por eso el presidente Biden, además de esta medida que recién la comunicamos porque impacta directamente a los viajeros argentinos, está pidiéndoles a todos los mayores de 18 años que nos demos la tercera dosis, es decir, el booster, como le llaman aquí, ¿no? Bien, Adrián, gracias. Te liberamos. Vas a estar seguramente en el próximo programa con Marcela. Dale, un fuerte abrazo, Adrián. Así es. Gracias. Así es, ahí estaremos. Buen fin de semana. Gracias. Nos vamos a ir ahora a Alemania. Luciana Pascuale es corresponsal allí y Pablo Berra está en Sudáfrica. ¿Los tengo los dos? ¿Los tengo los dos? ¿Cómo les va? Hola, Luciana. Hola, Pablo. Luciano. Hola, Luciano. Hola, Luciano. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchás? Perfectamente, Luciano. ¿Cómo te va? Hola, muy buenas tardes para vos, para toda tu teleaudiencia. Aquí estamos en una Alemania que está pasando el peor momento literalmente de que comenzó la pandemia. Hoy pasamos prácticamente los 75.000 casos. La verdad que esto va en aumento, no para la preocupación. Por eso se está tomando medidas, se puede decir de alguna manera, se está restringiendo de la vida social a los no vacunados. Ustedes estarán al tanto
que ahora si uno quiere ir a un shopping o quiere ir a un bar o quiere ir a un gimnasio, ser partícipe de la vida social, tiene que estar completamente vacunado con las 2 vacunas al día, mostrar o la libreta amarilla o la aplicación COVID-19 aquí en Alemania. Y es más, para los restaurantes, a pesar de que uno esté vacunado completamente, se tiene que hacer un test extra. Eso quiere decir 2G, como se dice en alemán, 2G+. La verdad que muchas restricciones para aquellos que no están vacunados aquí en Alemania. Lo bueno de esto, se puede decir, es que no hay un confinamiento estricto como lo hubo el año pasado. Pero bueno, claro. Digamos, si no estás vacunado completamente, aquí en Alemania no podés participar de la vida social literalmente. A ver, te sumo a Pablo Berra, que está en Sudáfrica. Pablo, preguntarte por Omicron. ¿Influyó la baja en la vacunación para que se desarrolle esta cepa allí en Sudáfrica? Sí, seguro que sí, ¿no? Y va a seguir pasando esto, ¿no? Según el gobierno, nunca vamos a salir de la pandemia mientras haya tantos países con baja tasa de vacunación, porque van a seguir apareciendo nuevas variantes. Así que o nos vacunamos en todo el planeta de forma equitativa o nos quedamos a convivir con la pandemia para siempre. Son palabras del presidente de hace un par de días. Vuelvo a Luciano. Luciano, ¿esta andanada de contagios es por Omicron en Alemania o por otra cepa? Esto que estamos viviendo hoy aquí en Alemania se debe a las relajaciones que hubo en el verano, a la variante Delta, a la pérdida del distanciamiento social. Los más jóvenes en el verano empezaron a hacer una vida prácticamente cuasi normal, a la pérdida de eficacia de las vacunas. Entonces todo eso hizo que hoy en día estemos viviendo la situación actual, con 75.000 casos diarios, con las terapias intensivas al borde del colapso. Por eso Angela Merkel, el ministro de Salud Jens Spahn y Robert Dillard, el presidente del Robert Koch Institute, que es el instituto de epidemiología y virología más importante aquí en Alemania, en sus conferencias de prensa, ellos se cansaron de pedir que esto no pasó, que hay que mantener el distanciamiento social, que hay que vacunarse, pero bueno, hay un 33% de la población que no hizo caso a ese pedido, y hoy en día aquí están los resultados. A ver, Pablo, te pregunto si Sudáfrica, ¿hay también restricciones para los no vacunados? Digo, ¿se exige pase sanitario? No. No. El gobierno está estudiando este tipo de pases que hace en Argentina ahora. También está estudiando ver la forma legal de obligar a la vacuna. Eso se va a saber dentro de unos días. Y seguimos en la fase 1, que es la más leve, que con el uso obligatorio del barbijo. Pero seguramente en un par de días el gobierno va a pedir que se aumenten las restricciones, porque cada día son más los casos. De 100 casos diarios que teníamos a principios de noviembre, pasamos a 3.000, 6.000, ahora 12.000. Y bueno, y encima el rango de la gente es gente joven de hasta 29 años la mayoría. Y hoy empezaron a alarmarse de la cantidad de chicos de menores de 5 años. Casi más del 10% de los chiquititos que se internan tienen Omicron. Bien, te pregunto sintéticamente, Luciano, en Alemania hay un cepo al que no se vacuna, ¿no? Así es. Es prácticamente, te lo vuelvo a repetir, aquel que no está vacunado, salvo los negocios de necesidad básica como las farmacias, los supermercados, no pueden entrar a ningún lado. Es más, hay muchísimos supermercados que también han puesto seguridad privada y están controlando a aquellas personas que están pidiendo la aplicación o el calendario de vacunación, la libreta amarilla, para corroborar, para constatar que esté vacunada la persona. Digamos, aquellos que no están vacunados aquí en Alemania, se les terminó la vida social, digamos, confinamiento. Luciano, desde Alemania, Pablo, desde Sudáfrica, mil gracias por este contacto con A24. Por favor, gracias a vos y bueno, a disposición tuya para lo que necesites. Por supuesto. 10 segundos, doctor Docena, antes de despedirlo, de reflexión. Digo, esto está pasando en el mundo, en la zona cero del Omicron y en uno de los países más afectados de Europa, ¿no? Y esto refleja la necesidad de seguir vacunando. Estamos muy próximos al nivel que uno espera, por ejemplo, Portugal y España, 85% y todo controlado. Y mientras tanto es vacunación más protección. Gracias, doctor Docena. Muy amable. Buen fin de semana. Gracias. Pausa, la última, ya volvemos. Si tenés que vender tus alhajas, relojes u objetos de valor, no lo dudes. Vení al Banco de Joyas, el mejor lugar para vender lo que ya no podés tener en casa. Banco de Joyas, Avenida Corrientes 2822, cerquita de esquina Pueyrredón.
Colón Compañía de Seguros. Contratá el seguro de robo de moto más completo. Te ofrecemos la mejor cobertura. Comunicate con tu productor asesor de seguros o llama al 0810-222-6566. No esperes más. Asegura tu moto ya en Colón Compañía de Seguros. Ganadera Panamericana, la carnicería que se encarga de acercarte la más alta calidad al mejor precio, ahora te da la posibilidad de disfrutar sus cortes sin moverte de tu casa. Bimbo Artesano es una obra de arte.